Hola a todos, bienvenidos. Hoy se cumplen 100 días del aniversario de una relación de C.H. Ball, y le regaló a su novia un collar de diamantes con una piedra tan grande como un huevo de paloma, justo cuando ella estaba disfrutando de la alegría de recibir el regalo. El novio Chal, con una mirada fría, dijo que era un regalo de ruptura. De repente, su novio Chal abandonó unilateralmente su meal ticket de largo plazo. Voló así, dejándola sintiéndose increíblemente arrepentida. Luego él simplemente se fue. En ese momento, una niña que intentaba salvar a un gato corrió hacia el medio punto del camino. Su madre vio esto, e inmediatamente salió corriendo para detener el auto, tirando de su hija en sus brazos, aunque el auto no la golpeó. La madre de repente se desmayó. Jiun pensó que estaba tratando con otro grupo de estafadores, y encima de eso la gente a su alrededor estaba empezando a criticarlo sin otra opción. Jiun tuvo que llevar a la madre y a la hija al hospital. Lo primero que hizo Hao, después de despertar, fue comprobar si su hija estaba herida. Luego se preparó para sacar a su cuarto e irse. Pero Ji-hoon insistió en que el médico le diera un chequeo completo para evitar que ella vaya tras él más tarde después de terminar todo ese papeleo. Jiun estaba a punto de irse cuando, sorpresa, la madre y la hija vinieron corriendo tras él. Jiun todavía pensando que esto era algún tipo de estafa. Inmediatamente les dijo a la mujer y a su hija que salieran de su auto. Luego tomó todo el efectivo que tenía consigo, se lo entregó a Iso y le advirtió que se mantuviera alejada de él de ahora en adelante. Además de eso, se burló de ella diciendo que usar niños para ganar dinero y estos trucos de simpatía estaban obsoletos. Luego simplemente se fue dejando la parada allí. Completamente atónitos, el nombre de esta chica es Hao. Es una madre soltera que carga con una deuda enorme que le dejó su difunto esposo y no tiene otras opciones. Se ve obligada a arrastrar a su hija de un lugar a otro para evitar a los cobradores de deudas. Justo ahora tuvo que subirse al auto de Ji-hoon para escapar de los tiburones solitarios que la persiguen por la noche. Al llegar a casa, Hao comienza a empacar nuevamente para mudarse a otro lugar. Mientras tanto, Chi recibe una llamada telefónica que le informa que su madre ha entrado en coma y ha sido hospitalizada. Resulta que su madre es sufriendo una enfermedad grave. La única forma de salvar su vida es a través de un trasplante de hígado. Hoy, después de que Hao llegó a casa, se enfrentó a tiburones solitarios. La amenazaron exigiéndole que pagara rápidamente o enfrentara las consecuencias antes de irse. Incluso patearon y dañaron la bicicleta favorita de su hija más tarde al llegar a casa del trabajo. Hao estaba caminando con su hija cuando vio al tiburón solitario esperando frente a su casa. Inmediatamente agarró a su hija y corrió sin atreverse a regresar. Incluso después del anochecer, sin ningún otro lugar a donde ir, la llevó hija al restaurante donde trabaja para pasar la noche después de que su hija se durmió. Isu fue a buscar al gerente para explicarle su situación al salir por la puerta. Hao vio al hombre que los había chocado con su auto ese mismo día. Corrió tras él para devolverle el dinero que le había dado, pero inesperadamente escuchó su secreto. Este tipo está desesperado por donar su hígado para salvar a su madre enferma, pero después de ver que su tipo de sangre no coincide, está aplastado, por lo que va al director del restaurante y le pide que encuentre una mujer dispuesto a vender su hígado, y luego tendrá un matrimonio falso con ella. De esa manera puede donar su hígado como miembro de la familia, y está dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero mientras tanto. Hao, que se está ahogando en deudas, escucha esta enorme suma de dinero de la que se habla y se siente tentada al instante. Accidentalmente, hace un ruido que llama la atención de Ji-hoon. Inmediatamente la persigue. ¿Y sabes? La persona que escuchó todo es la misma mujer con la que se topó esta mañana justo cuando estaba a punto de confrontarla. De repente habló. Casarse. Me casaré contigo. Jun se sorprendió por las palabras de la mujer. Al segundo siguiente, llegó el gerente e inmediatamente reconoció a Tae-soo como un nuevo empleado en el restaurante después de las presentaciones. Hao se dio cuenta de que el hombre frente a ella era el dueño del restaurante y se fue rápidamente con su hija. Día siguiente, Ji-hoon fue con el gerente Park, instándolo a encontrar rápidamente un candidato adecuado para el matrimonio falso. En su primer día de trabajo, Hao se ganó la aprobación del jefe de cocina. Pensó que finalmente había conseguido un trabajo estable, pero el matón apareció de repente en el restaurante. No solo empujaron a Hao al suelo, sino que también comenzaron a causar problemas, obligando al jefe de cocina a intervenir y darles una lección a los gánsteres. Hao, que no quería ser una carga para nadie, decide dejar su trabajo antes de irse. Le devuelve el dinero de compensación a Ji-hoon hasta el último centavo. Ji-hoon,
Le dice que, dada su situación actual, no debería devolver el dinero. Hao dice que sabe que necesita el dinero, pero quiere mantener las cosas separadas y luego se despide. Es en este momento que Ji-hoon comienza a ver a Hao de una manera luz diferente justo después de que el gerente le presenta a Ji-hoon una posible pareja de matrimonio falsa. Esta mujer aparece con una túnica rosa brillante y un rubor exagerado que hace que Ji-hoon se sienta como un tonto total y además de eso, cuando escucha la edad de la mujer, el gerente casi se desmaya. Esta mujer tiene 46 años. Prácticamente podría ser la madre de Ji-hoon, incluso cuando salió. Ji-hoon no podía dejar de reír porque el casamentero era realmente increíble. ¿Cómo podría alguien creer que eran una pareja casada más tarde esa noche mientras Ji-hoon se está ahogando? Penas en un bar. De repente saca el dinero que Hao le devolvió de su bolsillo. Recuerda cuando Hao se ofreció a casarse con él. Pero lo que no sabe es que Hao está a punto de quedarse sin hogar debido a sus deudas. Hao no ha podido pagar el alquiler durante meses. Se detiene en la casa de su amable casera para recoger a su hija, pero cuando la casera entra, descubre que la niña no está por ningún lado. Hao corrió a casa frenéticamente para encontrar a su hija. Encontró a Yoon-sung sosteniendo un pequeño pastel con un trozo de papel, con forma de resulta que Yoon-sung quería felicitar a su madre por conseguir un nuevo trabajo, aunque solo fuera un pastel de chocolate. Yoon-sung dejó que su madre comiera primero. Esta niña se porta muy bien y es comprensiva. Cuanto más comprensiva era su hija, más desconsolada se sentía Hao después de una noche sin dormir. Jun finalmente tomó una decisión. Usó el currículum de Hao para conducir hasta donde vivía. La casera pensó que estaba allí para cobrar una deuda y lo echó enfadada. Jun no había ido muy lejos cuando vio a Hao buscando trabajo. Mirando fijamente un anuncio que reclutaba mujeres para servir bebidas en bares, el pago era de 10 millones, lo que tentó a Hao. Sin embargo, ella no era el tipo de persona que haría ese trabajo casualmente. Justo cuando se dio la vuelta, vio a Jun. La agarró de la mano y la llevó directamente a un hotel para discutir el matrimonio falso. Le explicó que había ciertos riesgos involucrados si los descubrían y denunciaban. Ambos podrían terminar en la cárcel. Entonces, Jun sugirió que Hao se hiciera un análisis de sangre primero. Inesperadamente, Hao dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Un tipo rico como Jun no sabía nada sobre respetar a los demás. Aunque Hao consideró pedir más dinero, la verdad era que dudaba debido a las malas suposiciones de su hija Ji-hoon sobre ella, lo que la hacía sentir extremadamente incómoda. Aunque era pobre, tenía su orgullo. Finalmente, rechazó la oferta de Ji-hoon y volvió a su vida trabajadora. Los cobradores de deudas todavía aparecían de vez en cuando para acosarla. Incluso parecía que el universo le estaba gastando una broma cruel cuando fue a buscar los resultados de su accidente anterior. El médico le dijo que tenía un tumor cerebral. El médico agregó que incluso después de la cirugía, sus posibilidades de supervivencia eran muy bajas. Hao sintió que todo su mundo se derrumbaba a su alrededor cuando vio al niño caer al suelo. Su cuerpo se rindió y ella también se desplomó. Jun intentó comunicarse con Hao, pero ella rechazó todas sus llamadas. Justo cuando estaba más furioso, el hospital llamó para decirle que la condición de su madre estaba empeorando, y justo cuando Jun estaba completamente perdido, él no sabía qué hacer. Jisoo se acercó. Para él, queriendo ganar suficiente dinero para asegurar que su hija pudiera crecer sana antes de fallecer. Hao finalmente aceptó el trato de Ji-hoon. Tuvieron que fingir un matrimonio para ocultar el trasplante de órgano, y Jun aceptó pagarle a Hao una gran suma de dinero para criar a su hija. Hace solo 3 días eran extraños y ahora hoy se están casando. Durante la sesión de fotos de la boda, Jun tomó torpemente la mano de Hao e incluso siguió las instrucciones de los fotógrafos para poses íntimas. Ambos estaban tan avergonzados que ni siquiera lo sabían. Donde poner sus manos y pies, la madre soltera Hao, después de descubrir que tiene un tumor cerebral, decide fingir que se casa con Ji-hoon y donar parte de su hígado a su madre. Además, puede dejar una gran suma de dinero para su hija. Jun acepta pagarle a Haesoo suficiente dinero para mantener a su hija hasta que crezca. El primer paso es llevarla a una prueba de compatibilidad. Cuando la enfermera le pregunta a Haesoo sobre su relación con el paciente, Jun explica rápidamente que Hao es su esposa. La enfermera está súper impresionada y dice que es muy raro encontrar una nuera dispuesta a hacer tal sacrificio hoy. Hao fue a ver a su médico y le dijo que quería posponer su tratamiento para el tumor cerebral durante unos meses,
porque simplemente no podía afrontar el enorme coste del tratamiento en este momento. En realidad, a Hao le preocupa que el médico pueda sospechar que planea donar su hígado más tarde esa noche. Ji-un se encuentra con Hao, le da un pago inicial y le promete el resto después de que se complete la cirugía, y los resultados de las pruebas muestran que Hae-soo y la madre de Ji-hoon son compatibles perfectamente, pero Hao está secretamente preocupada por su tumor cerebral. Hyun pregunta si algo más está mal. Ao dice que no, y que está aliviada de que los resultados sean buenos para el futuro de su hija. No tiene más remedio que ocultar este secreto. Incluso trae a Hae-soo de regreso al trabajo en el restaurante. El gerente rápidamente entrega la información personal de Ji-hoon y le dice que la memorice completamente. Ji-hoon pasa caminando y la ve en lo alto, sosteniendo su archivo. No solo estaba tomando fotos abiertamente, sino que también las estaba memorizando frente a sus compañeros de trabajo. No puede evitar pensar que esta chica es demasiado estúpida. Inmediatamente dispersa a todos. Pero luego, despistado, viene corriendo hacia él y le pregunta cuál es el nombre de la universidad de Ji-hoon en inglés. Ji-hoon está empezando a preocuparse seriamente por el coeficiente intelectual de esta chica. Le pregunta por qué estaba leyendo esas cosas delante de todos. Hao, nervioso, solo dice, «Lo siento». Ji-hoon no sabía qué más decir esa noche. Ji-hoon llamó a Hao y le sugirió que se quedara en su habitación temporalmente, pero ella se negó de inmediato. Resultó que Hao había encontrado un rincón en el almacén que era perfecto para descansar, o podría resolver el problema de sueño para ella y su hija. Después se sentaron juntos para intercambiar información sobre cada uno. Crearon su propia historia de amor juntos. Luego usó su auto de lujo para llevar a Hao a casa. Muy rápidamente, la madre de Ji-hoon se enteró por la enfermera que su nuera había aceptado donar su hígado. En este punto, ella estaba extremadamente curiosa cuando se casó su hijo. Justo entonces el gerente vino a visitar a su madre con algunas flores y fue bombardeado de inmediato con preguntas por la madre de Ji-hoon. El gerente solo podía contarle su historia de amor a la madre de Ji-hoon. Hyun tenía dolor de cabeza tratando de convencer a su madre de que estaba casado cuando de repente escuchó un ruido afuera. Abrió la puerta y encontró a la hija de Hao, Jun-sung, saltando la cuerda afuera. Jun-sung ya no quería a Ji-hoon porque una vez golpeó a su madre con su auto y ahora le estaba gritando. Jun-sung le lanzó una mirada furiosa a Jun y gritó, «Oye, te dije que dejaras de saltar. Está hirviendo aquí afuera». Justo entonces, Hao y su compañero de trabajo, que vino a ayudarla a mudarse, salieron de la habitación arreglando sus ropas. Hacen que Jun se ponga rojo de inmediato. Le advierte celosamente al compañero de trabajo que la habitación ahora es el lugar de Hao y que no debe entrar cuando quiera. El compañero de trabajo intenta explicarlo, pero Hao lo detiene por miedo a causar otro malentendido. Mientras tanto, Jun-sung está jugando con agua y Jun le dice que se detenga ahora mismo, pero luego Jun-sung apunta la manguera directamente a Jun. Él la esquiva rápidamente y el gerente termina empapado. La niña luego se burla de Ji-hoon llamándolo viejo malo y saca la lengua hacia él y sale corriendo hacia el hospital. La madre de Ji-hoon se siente incómoda. Miente diciendo que su teléfono está roto e intenta obtener el número de su futura nuera de la enfermera. Mientras Hao estaba en el trabajo, recibió una llamada de la madre de Ji-hoon después de enterarse de que su suegra fingida quería reunirse con Hao. Estaba extremadamente nerviosa después de recibir esa llamada. Hao estaba increíblemente preocupada. Se apresuró a llamar a Ji-hoon para pedirle ayuda, pero desafortunadamente él estaba en una reunión importante y había apagado su teléfono sin otras opciones. Hao tuvo que llamar a su mejor amiga. Para cuidar de su hija, corrió al lugar de la reunión para ver a su suegra. Tan pronto como su mejor amiga entró en la habitación, vio la foto de la boda de Hao y Ji-hoon. Jun-sung corrió curiosa e inmediatamente reconoció a su madre y a ese tío malo de la foto. Su mejor amiga no tuvo más remedio que mentirle a Jun-sung, diciéndole que estaba equivocada. Es cierto lo que dicen. Cuanto más viejo es el jengibre, más picante es la raíz. Es la primera vez que la madre de Hao y Ji-hoon se encuentran, pero Iso ya está intimidado por su fuerte ante el interrogatorio de su futura suegra. Heo se ve rápidamente acorralada, y todas sus respuestas ensayadas se desmoronan por completo. La madre de Ji-hoon los ve a través de ellos. Se da cuenta de que es un matrimonio falso, y le pregunta sin rodeos a Hao cuánto dinero recibió de su hijo. Justo cuando los sentidos de defensa emocional de Hao estaban a punto de desmoronarse, Jun se apresuró a exigir saber por qué su madre trataba así a Hao sin importar qué. Hao era la única persona que podía salvarla.
Jiun luego le admitió sin rodeos a su madre. «Está bien, tú». Adivinó bien cuando salieron. Hao agarró su mano y le preguntó por qué había mantenido esto en secreto, no queriendo que su madre lo supiera, todavía furioso. Jiun apartó la mano de Hao enojado, diciéndole que fingiera que nada de esto había sucedido. Justo entonces una enfermera vino a buscarlos. Resultó que el investigador de cirugía de trasplantes quería hablar con ambos. Jiun sonrió rápidamente y abrazó a Ha-Soo, actuando como una pareja casada para que la vieran. Frente a las preguntas del investigador, los dos respondieron, suavemente sin ningún error. Jiun incluso tomó la mano de Hao para mostrar su amor por ella. Pero cuando el investigador descubrió que Hao también tenía una hija, convenientemente le preguntó a Ji-Hoon cuál era su nombre al escuchar esto. Pareció congelarse. Afortunadamente Hao estaba allí y lo salvó. Ji-Hoon se rió torpemente y dijo, «Por supuesto, realmente lo sé. Estaba claro que el investigador había comenzado a sospechar». Antes de terminar, les recordó que trajeran a su hija Yoon-sung a la próxima entrevista, una solicitud que los tomó por sorpresa, pero como ya estaban actuando, tuvieron que llevarlo hasta el final antes de irse. Jun incluso puso su brazo alrededor de los hombros de Isolo. Que más molestaba a Ji-Hoon en ese momento era reconciliarse rápidamente con Yoon-sung. Solo pensar en esa niña traviesa hacía que la cabeza de Ji-Hoon girara tan pronto como Hao. Entró su mejor amiga, corrió hacia ella y le preguntó, «¿Qué es esto? ¿Estás comprometida?» Hao rápidamente le preguntó a su amiga si su hija lo había visto. Su amiga dijo que ya había encontrado una razón para distraerla, ante un aluvión de preguntas de su amiga. Iso dijo que se lo explicaría. Más tarde luego, escondió los documentos en el armario y fingió saludar a su hija normalmente, pero no sabía que una chica inteligente como Yoon-sung ya había presentido que algo andaba mal. Un aire rico, además de casarse con una madre soltera, quiere usar este matrimonio falso para que su falsa esposa done su hígado a su madre. Sin embargo, durante la entrevista, despertaron la sospecha del investigador. Les pidieron que trajeran a la hija de Hao la próxima vez, lo que le dio a Jiun un gran dolor de cabeza porque él y esa niña testaruda no se llevaban bien. Al no tener otra opción, tuvo que usar sus habilidades especiales para persuadir. Su primer movimiento fue preparar un carrito lleno de regalos para Yoon-sung, y recibir tantos regalos por primera vez la hizo extremadamente feliz por la noche. Hao vistió a su hija con ropa nueva y la llevó al lujoso restaurante de Ji-Hoon para cenar mientras estaba de buen humor. Hao le confesó francamente a su hija que tenía novio justo después de eso. Ji-Hoon apareció con una cálida sonrisa cuando descubrió que el novio de su madre era el viejo malo que odiaba. No dijo mucho, pero se quitó toda la ropa y los zapatos, y luego corrió directamente. «Fuera Yoon-sung, detente. Detente ahí mismo el testarudo». Yoon-sung gritó, «Lo odio. No puedo soportar que sea un arrogante heredero. ¿Cómo podría soportar a esta niña testaruda así?» El primer intento de reconciliación entre los dos fracasó por completo. Su ira aún latía. Jun recibió una llamada del hospital diciendo que su madre se negaba al trasplante de hígado. Jun fue llevado de urgencia al hospital. Su madre no quería arruinar el brillante futuro de su hijo por su culpa. Pero Ji-Hoon todavía estaba decidido a curar su enfermedad. «Porque eres mi familia, mi única familia». Al escuchar las sinceras palabras de Ji-Hoon, su madre ya no insistió. Al día siguiente, Hao llevó a su hija al parque de diversiones. Yoon-sung quería que lo levantaran para alimentar a las jirafas, pero Hiso no era lo suficientemente fuerte para hacerlo en ese momento. Ji-Hoon apareció una vez más como una estrella, brillante, y levantó a Yoon-sung. Yoon-sung se dio la vuelta y cuando vio a ese viejo malvado luchó. Se liberó de los brazos de Ji-Hoon y huyó Hao. Y su hija disfrutaron felices del paisaje, mientras Jun, como un ladrón, se quedó lejos observándolos, en secreto, sin importar cuánto intentara Hyun conquistarla. La pequeña niña permaneció impasible cuando Ji-Hoon aprovechó la oportunidad para tomarse una foto con ellos. Yoon-sung inmediatamente se levantó y se fue. Yoon-sung se quedó quieto detrás del árbol de Navidad, y justo cuando se asomó, vio a Jun sosteniendo un helado tratando de asustarla, lo que la hizo saltar como resultado. El globo en la mano de Jung voló. Mirando el helado que trajo Jun, no dudó en tirarlo directamente y gritar, «¡Vete! ¡Esta es mi mamá!». La razón por la que Yoon-sung hizo esto fue porque tenía miedo de perder el amor de su madre. Abrazó a su madre con fuerza, lloró en voz alta y dijo, «Mamá, no me dejes».
Ao tuvo que venir constantemente con su hija cuando Jun regresó con un montón de globos. Los dos ya se habían ido hace mucho tiempo. Se quedó allí perdido y recordó ese año. También se separó de su madre en este parque de diversiones. Su madre quería llevarlo a la casa de su padre, y no queriendo irse le dijo que escuchara a su padre y que no peleara con su hermano. No quería que su madre lo abandonara, pero en ese momento no pudo hacer nada más. Así que Jun tiró el helado al suelo y eligió vivir con su padre desconocido. Jun en la lujosa mansión simplemente no podía adaptarse por la noche. Cuando se iba a la cama, extendía una manta en el suelo para dormir, y desde entonces su madrastra lo detestaba por ser ignorante. Tarde en la noche, decidió escabullirse para encontrar a su madre. Corrió a la casa de su madre e intentó tirar piedras a la ventana, pero aún no hubo respuesta. No fue hasta que se escuchó el sonido de la sirena de una ambulancia que Jun. De repente escuchó a los vecinos hablando a su alrededor. Solo entonces, se dio cuenta de que su madre había terminado con su propia vida. La noticia de que su madre era la amante de otra persona, Ella, se extendió por todo el vecindario. Luego la ambulancia se fue, y Jun corrió tras ella gritando impotente el nombre de su madre. Todavía recordaba claramente el miedo de perder. A su madre, finalmente, Jun se sentó junto al gran montón de globos comiendo el helado solo en el camino a casa. Heu le preguntó a su hija, «Mamá, ¿y ese hombre no pueden estar juntos?» Jun-sung argumentó que no quiero. Jun-sung se quedó dormida, pero aún sostenía fuertemente la mano de su madre por temor a que su madre la abandonara después de regresar a casa. Hao le enseñó a su hija a doblar la ropa. Tenía miedo de que si fallecía no habría nadie que cuidara de Jun-sung. Por eso quería que ella pudiera cuidar de sí misma. Pero Jun-sung lo malinterpretó y pensó que su madre la abandonaría para vivir con Ji-hun. Al día siguiente, Hao fue con su mejor amiga y le habló sobre el matrimonio falso. Quería que su amiga fuera testigo para probar su matrimonio con Jun. Su amiga la regañó preguntándole si se había vuelto loca. Si esto se descubría, iría a la cárcel. Entonces, ¿qué pasaría con Jun-sung? Hao conocía los riesgos, pero se estaba quedando sin tiempo. Quería dejar ese dinero para su hija. Y le rogó a su amiga que la ayudara, su amiga compadeciéndose del destino de Hao. Finalmente accedió a su petición. Hoy la madre de Ji-hun fue al restaurante a buscar a su hijo, pero accidentalmente descubrió que Hai-su estaba trabajando allí. Era demasiado absurdo ver esto la señora. Mayan quería ir directamente a un abogado para lidiar con este matrimonio falso. Para cuando Hao trajo agua, la señora Miran ya se había ido. Hao corrió apresuradamente bajo la lluvia para buscar a la madre de Ji-hun en el camino bajo la lluvia. Torrencial esta nuera falsa estaba abrazando fuertemente a su supuesta suegra, diciendo que si quería morir, debería llevársela con él. Justo ahora, la señora Mayan, no queriendo que su enfermedad fuera una carga para su hijo, tenía la intención de terminar esto con su muerte. Por suerte, Hao la alcanzó a tiempo y la jaló de regreso. La señora Miran lloró fuerte diciendo que toda su vida había sido una carga para su hijo, y ella ya no quería ser una carga para él. Finalmente empujó a Hao y corrió hacia el medio de la carretera. Hao se levantó rápidamente y corrió a empujar a la señora. Mi huyó después de levantarse, continuó buscando la muerte. Hao solo pudo abrazarla fuertemente y decir, «Entonces llévame contigo. Moriré contigo, si quieres morir. Entonces moriré contigo. Por mi bien. Por favor, trata de vivir. No quiero morir. En absoluto quiero vivir». Ola le rogó a la madre de Jun que siguiera viviendo sin importar cuán trágica pudiera ser la vida. La vida sigue siendo preciosa. Ola se derrumbó y Jun colapsó y vio esta escena. Ao continuó. «Te lo ruego». Jun corrió rápidamente para protegerlos de la lluvia. Al ver que Jun también le rogaba a su madre que no buscara la muerte, se sintió extremadamente desconsolado. Finalmente, Jun llevó a su madre de regreso al hospital. Tan pronto como salió de la habitación, Jun vio a Hao, que parecía una rata ahogada. Inmediatamente se quitó el abrigo para dárselo, pero rechazó su amable oferta y se fue solo. Rápidamente, Jun condujo tras ella y la persuadió pacientemente para que se subiera a su auto. Después de que Hai se subió, Jun inmediatamente, subió la calefacción al máximo y luego se quitó el abrigo para cubrirse. Hao Jun también dijo que Hao no necesitaba preocuparse por la entrevista porque encontraría una manera de lidiar con ella. La curiosidad de Jun crecía día a día. Hoy Jun-sung tomó la foto que su madre había escondido en el armario y se escabulló de la casa después de ver la foto de su madre y el anciano extraño. Jun-sung, enojado, rompió la foto de la boda. De repente escuchó una voz detrás de ella.
¿Qué estás haciendo viendo a Jun? Rápidamente huyó los dos. Bajó las escaleras mientras discutían entre sí. Jun-sung enojado le arrojó la foto a Jun y salió corriendo. Jun estaba a punto de perseguirla cuando una chica lo detuvo. La chica se quitó las gafas y miró la foto en el suelo. Hola. Tan rápido corrió a recoger la foto y dijo: Mi hija rompió la foto accidentalmente. Mi esposo debe estar muy enojado. ¿Eres el nuevo director? Hola. Sue rápidamente persiguió a su hija. Esta chica pequeña, elegante y con clase era la exnovia de Ji-hoon cuando estudiaba. En el extranjero su nombre era Naun, y vino aquí para tratar de salvar su relación. Pero Ji-hoon ahora ya no tenía tiempo para preocuparse por ella, sino que estaba concentrado en la entrevista en el hospital mañana antes de irse. Incluso le dijo fríamente que no lo molestara nuevamente. Mientras tanto, en el parque, Hao consoló a su hija diciendo que aunque el extraño tío a menudo levantaba la voz y sus palabras eran difíciles de escuchar, no era una mala persona. De hecho, era una persona muy amable como un gato que maulla, fuerte cuando se asusta al escuchar eso. Jun imitó el comportamiento del gato hizo que Jun-sung se riera instantáneamente de alegría después de escuchar a su madre. Jun-sung fingió no entender y todavía dijo que no le gustaba Jun, ya que mañana era el día de la entrevista. Jun ya no esperaba que Jun-sung cooperara con él y decidió pedirles a los investigadores que lo entrevistaran solo. Temprano la mañana siguiente, Hao llevó a su hija a la funeraria para presentar sus respetos a su difunto padre. En el camino de regreso, Hao no podía dejar de pensar en cómo pronto dejaría a su hija y lloraba incontrolablemente. Corrieron por su cara. Después de ver esto, Jun-sung proactivamente limpió las lágrimas de su madre y dijo que no extrañaba a su papá en absoluto. Mamá siempre decía que papá está en el cielo cuidándonos, pero mamá está llorando y papá ni siquiera lo sabe. Perdí mis dientes de leche y papá ni siquiera lo sabe. Inesperadamente, Jun-sung aceptó repentinamente el matrimonio de su madre con Jun. Esperaba que hubiera alguien que ocupara su lugar para proteger a su madre. Hay que decir que Jun-sung era madura para su edad. Al mismo tiempo, Jun estaba hablando con el investigador, vio que la entrevista estaba a punto de fallar, pero justo a tiempo, Hae-su llegó con su hija. Jun-sung reclamó proactivamente a Ji-hoon como su padre. Con la cooperación de Jun, los dos pasaron con éxito el desafío del investigador. Esta pobre madre soltera perdió a su esposo en un accidente antes de que su hija naciera y su suegra cortó todos los lazos con ella por eso. Esta noche, el restaurante está increíblemente lleno, por lo que Iso no puede tomarse un tiempo libre para recoger a su hija. Piensa en su mejor amiga, pero desafortunadamente es de su amiga. El cumpleaños de su madre, por lo que tampoco está disponible. Justo cuando Hao no sabe qué hacer, Jun se acerca para ayudarla y luego le dice a Hao que se concentre en su trabajo y no se distraiga. Cuando Jun-sung ve que es el tío feo el que viene a recogerla, ella no está nada contenta. Pasa junto a Hyun ignorando sus brazos extendidos, listos para un abrazo en el camino a casa. Los dos discuten de un lado a otro. De repente, Jun-sung se detiene y le pregunta a Jun: «Señor, ¿ama a mi mamá?» La pregunta toma a Jun con la guardia baja. Luego usa un tono adulto para preguntarle a Jun-sung si siquiera sabe qué. ¿El amor es Jun-sung? Lo mira con sinceridad y responde: ¿Es posible que haya alguien que no sepa qué es el amor? ¿Amas a mi mamá? Jun se siente incómodo, pero finalmente logra decir que ama a Hao. Sorprendentemente, Jun-sung todavía no dejaba que Ji-hoon saliera del apuro. Ella solo podía usar sus manos para medir el amor que sentía por su madre. Luego dijo: «No puedes ser como mi papá y dejarnos, ¿de acuerdo? Tienes que prometer que envejecerás con mi madre». Ante la sincera súplica de Jun-sung, Jun se quedó sin palabras. No podía soportarlo, ser cruel con esta niña inocente, pero tampoco quería que descubriera que él y su madre solo estaban en un matrimonio por contrato. Ji-hoon se sintió increíblemente culpable en ese momento. Justo entonces, Ji-hoon recibió una llamada de los investigadores. Le informaron que la solicitud de trasplante de su madre había sido aprobada. Al escuchar esto, Ji-hoon sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Mientras tanto, la abuela de Jung apareció de repente en casa de Hao. Había escuchado que Hao encontró un nuevo esposo rico y estaba viviendo una vida feliz. Esto la hizo furiosa, especialmente porque su hijo yacía muerto en el suelo. En ese momento Ji-hoon llegó y salió del coche llevando a Jun-sung.
La suegra de Hao vio esto y se sintió aún más injusta por su hijo. Incapaz de contenerse más, descargó toda su ira en Jisoo. Jun vio lo que estaba pasando, entregó a Jun-sung al gerente y se abalanzó sobre la cruel suegra. Empujó a Hao al suelo y luego, mirando a Jun, dijo: ¿Eres su nuevo marido? Asegúrate de vivir bien. Ustedes dos sean realmente felices juntos y ni siquiera pienses en maltratar a mi nieta. Con eso se dio la vuelta y se fue, aunque su suegra la odiaba hasta el hueso. Io no la culpó. Todavía la consideraba su suegra Hyun. Parado cerca no podía soportar mirar más. ¿Por qué eres tan débil?, preguntó. No hiciste nada malo frente a ella además de un montón de deudas. ¿Qué más dejó tu esposo atrás? ¿Por qué sigues aferrándote a su memoria? Hisa no permitiría que nadie insultara a su esposo de esa manera. Él era una buena persona. Ella dijo: él siempre me dio lo mejor de todo. Él no era un mal persona como dices. De camino a casa, Ji-hoon dice que la revisión fue aprobada y que pueden programar la cirugía pronto. Hola, así que siente que se le quita un gran peso de encima y se siente aliviada. Pero Ji-hoon se siente realmente inquieto. Quiero decir, es su hígado el que está a punto de ser extraído y esta chica está actuando muy feliz. Por eso Hao se rió y dijo que estaba preocupada. Hyun se preguntó por qué era tan ingenua. Dijo después de que todo esto termine: me voy a divorciar pronto de ti. Ve a buscar un buen hombre. ¿Entiendes? Bondadoso e ingenuo. Hasta el extremo. La mujer frente a él tiró en ese momento. Ji-hoon sintió un extraño y nuevo sentimiento agitarse en su interior. Este padre rico quiere concertar una cita a ciegas para su hijo sin saber que su hijo se ha casado en secreto. Tan pronto como Ji-hoon ve la llamada de su padre, le da un fuerte dolor de cabeza. Se devana los sesos y luego usa la excusa de estar demasiado ocupado con el trabajo para rechazar la cita a ciegas. Su padre cree que se resiste a la cita a ciegas porque se siente inferior como hijo ilegítimo, así que al día siguiente va a ver a la madre de Ji-hoon para que le haga entrar en razón. Pero él, sorprendido al escuchar del mayordomo que la señora Miran está en el hospital, decide ir al hospital para ver qué está haciendo. Mientras tanto, Hao trae un poco de sopa de pescado para visitar a la señora Mayan cuando Jun llega al hospital. Ve la figura familiar de su padre, se apresura, pero la puerta del ascensor está cerrada. Se le vierte la sopa con mucho cuidado para la señora Mayan. Incluso el médico que viene para un chequeo no puede dejar de elogiar a la considerada nuera de la señora Mai. Donar parte de su hígado a su suegra no es poca cosa. Tiene mucha suerte de tener una familia tan buena. El padre de la nuera Jun escucha esto desde afuera de la habitación. Ji-hoon se apresura a alcanzarlo, pero llega demasiado tarde al ver que su plan está a punto de ser expuesto. La señora Miran se lleva al médico con calma y luego miente diciendo que Hao es su cuidadora y porque es tan trabajadora y amable. A todos en el hospital les gusta bromear diciendo que es su hija, pero el padre de Ji-hoon no se deja engañar tan fácilmente. Observa con sospecha a Hao irse y luego comienza a discutir en voz alta con la señora Mayan. Se culpa a sí misma de su situación actual y le dice que ni siquiera sueñe con... Continuando engañando a su precioso hijo. Abrumado por la agitación, la señora Miran lucha por respirar. Enojada, echa al padre de Ji-hoon e incluso tira al suelo el tazón de sopa que Hao le preparó. El padre de Ji-hoon, el presidente, lo ve reunido en secreto con la señora Mayan y está furioso. Incluso sospecha que está fingiendo su enfermedad solo para obtener la simpatía de Ji-hoon. Justo entonces se topa con Hao nuevamente. Exige que su hijo le diga quién es esa chica y le ordena que regrese a casa esa noche para explicar todo claramente. Así que regresa a la habitación del hospital para recoge los pedazos rotos del cuenco del suelo, pensando en cómo el padre podría descubrir el plan de su hijo. La señora Miran está extremadamente deprimida. Jun le dice que se encargará de todo y que no debería preocuparse, solo descansar. Lo que no sabe es que su padre está investigando en secreto la enfermedad de la señora Miran. Por la noche, cuando Jun llega a casa, su padre lo confronta directamente y le pregunta quién es la chica de antes. Sorprendentemente, Ji-hoon admite directamente que Hao es su novia. Esto deja a su padre en shock. Jun agrega que él planea presentarle formalmente a Hao pronto, pero inesperadamente su padre dice que no puede esperar y sugiere que Jun lleve a su novia a casa para cenar al día siguiente. Esto hace que Ji-hoon se congele al ver la expresión incómoda de su hijo. El padre sugiere que irá a conocer a Hao él mismo. Al escuchar esto, Ji-hoon no tiene más remedio que aceptar. Pero ella es solo una asistente del chef en su restaurante.
Además de eso, es una madre soltera con una hija de 7 años, sin educación formal, sin crianza refinada y sin el aire de una dama de alta sociedad para hacer a través de este obstáculo. Ji-hoon decide darle a Jisoo un cambio de imagen. La lleva a una famosa boutique de moda. Hao revisa casualmente la etiqueta de precio de una blusa y se sorprende de inmediato por el precio escandaloso. Ji-hoon se apresura a detener su comportamiento poco refinado y luego le señala cómo compran las personas ricas. Sutilmente le hace un gesto al vendedor para que envuelva todo lo que ve cuando ve a Hao mirando un bolso. En un día, Ji-hoon no duda en decirle al vendedor que lo empaque también en medio de las extrañas exclamaciones del vendedor. Una vez que la madre soltera desaliñada se transforma en un hermoso cisne, incluso el rico heredero frente a ella está cautivado por la belleza de Hao. Luego Ji-hoon le da este collar súper caro y se apresuran a encontrarse con el presidente al ver el estilo elegante y moderno de Hao. El padre de Ji-hoon está impresionado. Descubre que su futura nuera también es chef, por lo que seguramente será de gran ayuda para su hijo más adelante. Luego comienza a preguntar sobre los padres de Hao y cuántas personas hay en su familia. Hola, quien responde inteligentemente, que su padre era físico, pero él falleció en un accidente cuando ella estaba en la escuela primaria. Su abuela la crió y dirigía un restaurante familiar bastante grande. Escuchar que la familia de su futura nuera también tenía un restaurante emocionó al presidente. Hao se apega impecablemente al guión que habían practicado después de enterarse de que la familia de Hao también era muy conocida en la industria. El padre de Ji-hoon estaba bastante complacido. Luego le preguntó a Hao cómo conocía a Ji-hoon, ya que era famoso por ser frío. Así que aprovechó esta oportunidad para hablar con el corazón. Ella dijo que aunque podría parecer un poco frío por fuera, era una persona muy cálida y amable por dentro. Este chico tiene mucha suerte de ver a su hijo encontrar una novia tan increíble. El padre, que siempre había estado preocupado por el matrimonio de su hijo, ahora se siente muy feliz. Los tres se ríen y charlan. La farsa de hoy llega a un final perfecto cuando despiden al padre. Se topan con el hermano mayor de Ji-hoon. Al ver a la chica junto a Ji-hoon, le pregunta a su hermano menor quién es ella. Al enterarse de que es la novia de su hermano menor, el hermano mayor se sorprende y los interroga con más preguntas. Pero Ji-hoon rápidamente arrastra a Hao y escapan. Hao pensó que Ji-hoon la llevaría de regreso al restaurante, pero para su sorpresa la llevó a un puesto de comida callejera e incluso pidió sus pasteles de arroz favoritos. Hao estaba tan nerviosa antes que no pudo comer nada, pero al ver sus pasteles de arroz más queridos, finalmente se relajó y felizmente comió grandes bocados. Esta también fue la primera vez que Ji-hoon vio el lado optimista y animado de Hae, por lo que había estado escondiendo durante tanto tiempo en el jardín de infantes a un niño travieso. Le arrebató la diadema a Jun. Al segundo siguiente Jun lo detuvo y le dijo que se la devolviera. El chico le preguntó quién era. Jun-sung inmediatamente corrió y dijo que era su padre. Después de recuperar la diadema de Jung, se giró y le sonrió a Jun, y esto hizo que un aire chable como él sintiera verdadera felicidad después del trabajo. Lo primero que pensó Hao fue apresurarse a recoger a su hija, pero su maestra le dijo que un chico guapo ya la había recogido. Jun-sung se estaba divirtiendo en el parque con Chiun. Al ver lo felices que estaban juntos, Heo se sintió increíblemente feliz en ese momento. En el fondo, ella siempre había esperado que su hija pudiera tener el amor de un padre, y Jun-sung también. Estaba comenzando a aceptar genuinamente a su nuevo papá. Por la noche, el padre y la hija están jugando a su juego de avión fingiendo volar a casa. Jun-sung todavía no quiere que Ji-hoon se vaya, así que lo lleva a su casa. Le muestra todas sus preciadas pertenencias y luego dice que tiene hambre y se aferra a Ji-hoon pidiéndole que le prepare la cena. Ji-hoon, rompiendo sus hábitos habituales, decide preparar su plato especial para la madre y la hija lo suficientemente pronto. Una olla humeante de fideos está lista mientras los tres se sientan a comer juntos. Ji-hoon nota una corriente de aire que entra en la habitación. Resulta que la ventana está suelta y se da cuenta de que definitivamente necesita una reparación, ya que se está haciendo tarde. Hao acompaña a Jung afuera justo cuando se va. Tropieza en el umbral de la puerta, saltando de dolor. Resulta que la luz del sensor de movimiento exterior está rota. Jun dice que también necesita ser reemplazada, preocupado por lo que podría pasar si Jun-sung se lastimara. Nadie sabe exactamente cuándo. Jun se transformó en esta figura, de padre cariñoso. Preocupado sobre la niña cuando ve a Jun irse, Hao no puede evitar devolverle la sonrisa a su lugar. Ji-hoon también está sonriendo como un idiota.
Incluso se deja caer sobre la mesa, deleitándose con la sensación de ser necesitado. Está en las nubes y bailando alrededor de su casa. Lo que no se da cuenta es que todo esto es una señal segura de que se ha enamorado perdidamente de Hao, el rico heredero. Levanta a la chica que le gusta sobre la mesa, pegándose a ella, y dice que va a preparar una comida para ella. Le dice que se siente ahí mismo y espere a disfrutar de su cocina. Hao se siente increíblemente incómoda con los ojos de Ji-hoon pegados a ella incluso cuando se va a cocinar. Le recuerda que sea buena y lo escuche, por lo que Jun se ocupa en la cocina mientras Hao lo observa felizmente desde su percha. Un trozo de carne bellamente cocinado hace su gran entrada, haciendo que Hao evite mirarlo directamente cuando finalmente lo prueba. Es delicioso. Le da 99 puntos, reteniendo un punto para evitar que se ponga arrogante. Jun pensativamente le da bocados de carne, y la pareja falsa termina teniendo una cena romántica allí mismo en el restaurante. De repente, una empleada de Fale, que ya se había ido por el día, regresa con miedo de ser descubierta. Ji-hoon y Hao rápidamente se esconden al ver a la chica con un vestido corto sexy. Hiso jala a Jun hacia atrás sin dejarlo mirar. Entonces la empleada nota la trenza de Hao. Ella comienza a buscarla gritando el nombre de Hao por todo el restaurante, deteniéndose ocasionalmente para admirarse en el espejo. Ji-hoon y Hao, rápidamente, se esconden de la vista. La chica deja caer accidentalmente su abrigo, y cuando se agacha para recogerlo, casi les da un espectáculo que no pidieron. Para saludar a Sue, corrió y cubrió los ojos de Ji-hoon. Por suerte, el novio de la otra chica llamó en ese momento y ella se fue feliz. La pareja falsa finalmente dio un suspiro de alivio y salió. No sabían si reír o llorar por lo que acababa de suceder. Hao había querido evitar a la otra chica para evitar problemas, pero los rumores sobre las dos todavía se estaban extendiendo por todo el restaurante porque a menudo iban a trabajar juntas. Esto ya había llamado la atención de otro personal. El gerente apareció interrumpiéndolos y diciéndoles que se callen. Pero Ed, la inesperado, la chica escuchó y, queriendo agitar las cosas aún más, siguió hablando, haciendo que incluso el gerente se preocupara por Hao para aplastar los rumores. El gerente del restaurante intencionalmente hace que Hao limpie frente al restaurante, una escena que el hermano mayor de Ji-hoon ve. Tiene mucha curiosidad porque la última vez que vio a Hao estaba vestida para encontrarse con su padre, y ahora, de repente, es limpiadora en el restaurante. Así que entra y le pregunta a un miembro del personal sobre la verdadera identidad de Hao. Desafortunadamente para ella pregunta al único empleado, que está celoso de Iso sin dudarlo. Ella revela que esta supuesta cuñada es solo una asistente de cocina aquí. No solo su esposo está muerto, sino que también es una madre soltera con una hija después de descubrir que su hermano menor había engañado a su padre. El joven Hoon, después de haber conseguido información sucia sobre Hyun, siente que ha ganado el premio gordo. Se apresura a casa para delatarlo a su padre. Mientras tanto, el padre de Ji-hoon, después de investigar un poco, tiene en sus manos la solicitud de donación de hígado de Hao. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ha sido engañado por su hijo y vio a través de todo el plan. En este momento, Jun está felizmente comprando una luz con sensor de movimiento en el supermercado, pero el gerente viene a advertirle que mantenga su distancia de Hao, porque los rumores sobre ellos ya se están extendiendo por todo el restaurante. Después de la escuela, Jun-sung está esperando abajo como siempre a que el tío Ji-hoon venga a jugar a los autos, y Jun, mirando hacia abajo desde arriba, se siente terrible. Pero para evitar cualquier riesgo tiene que actuar de esta manera. Esa noche Jun se estaba preparando para un viaje de negocios a su isla, pero Hiso se resfrió y no podía dejar de toser. Revisó silenciosamente su teléfono buscando síntomas de tumores cerebrales en línea. El dolor se volvió insoportable, por lo que Hao se obligó a levantarse y tomar algo de medicina, pero su temperatura corporal siguió aumentando y estaba al borde de desmayarse al ver a su madre con tanto dolor. Jun-sung estaba desconsolado. Rápidamente agarró el teléfono de su madre y llamó a Jun-jun. Vio el nombre de Hao en el identificador de llamadas, pero deliberadamente no respondió. Al ver esto, Jun-sung volvió a llamar y esta vez el corazón de Ji-hoon dio un vuelco. Su mente, después de contestar la llamada, Jun descubrió que Hisa estaba enferma. Inmediatamente dio la vuelta al auto, vistió a Jun-sung y luego llevó a Hao al hospital, después de recuperar la conciencia. Hao inmediatamente quiso sacar la cuarta aguja y huir del hospital porque tenía miedo de que descubrieran su tumor cerebral. Kyun no podía hacer nada más en este momento, así que lo dejó pasar. Cuando llegaron a casa,
Consiguió un recipiente con hielo y una toalla húmeda para Haeyo y se la puso en la frente. Luego tomó una bufanda de seda para mantener su cuello caliente. Hao estaba profundamente conmovido por sus acciones. Jun estaba tan preocupado por Hao que no se fue en toda la noche y simplemente durmió en el sofá temprano. A la mañana siguiente, llevó suavemente a Jun-sung a la cama y arropó cuidadosamente a la madre y a la hija antes de irse. El rico heredero, sin saberlo, se ha enamorado de la madre soltera con la que se casó solo de nombre, e incluso la ama, y ama a su hija. Hoy, después de comer y terminar la escuela, Jun-sung corrió felizmente hacia Jun y lo jaló para mostrarle algo. Esta conmovedora escena dejó al gerente. Aturdida, resulta que Jun-sung está criando 3 adorables gatitos. Con entusiasmo presentó sus amados gatitos a Jun, quien la miró con mucho cariño antes de levantarla y girarla. Inesperadamente, su padre vio toda la escena. Jun bajó a Jun-sung con frialdad. Su padre, sin decir palabra, abofeteó a Jun tan fuerte que su boca comenzó a sangrar. Justo entonces se dio la vuelta y vio a Hao. Después de calmarse, comenzó a sermonear a In Hye-yun, diciendo que era increíblemente audaz. No solo se atrevió a involucrarse en un tráfico ilegal de hígado, sino que a sus espaldas, de regreso, él también comenzó a jugar a ser el padre de la hija de otra persona. Si esto se expusiera, el imperio que había construido durante todos estos años sería completamente destruido con respecto a este asunto. Jun no tiene nada que explicar. Su padre le ordena el divorcio y cancelar la cirugía, pero Jun se niega, porque la supervivencia de su madre depende de esta operación. Le ruega a su padre que finja que no sabe, y simplemente deje pasar esto. Pero su padre se mantiene firme, incluso amenazando a Jun con que si no obedece, él mismo irá a la policía. Esa noche, Jun se sienta, observando tranquilamente a los gatos callejeros que Jun-sung trajo a casa. Hee solo ve, se acerca a consolarlo y le dice que siempre lo apoyará. Luego limpia cuidadosamente un rastro de sangre en la esquina de su boca. De repente, una luz brillante destella desde atrás. Lo entiendo. El pequeño Jun-sung sacó su teléfono y capturó este momento feliz temprano a la mañana siguiente, después de enterarse de que la cirugía de su madre había sido pospuesta. Hyun corrió a la empresa para rogarle a su padre que le diera a su madre la oportunidad de vivir, pero su padre inadvertidamente dijo que él no podía poner en riesgo la vida de todos solo para darle la oportunidad de vivir. Luego reprendió implacablemente a la madre de Ji-hoon, diciendo que una mujer tan malvada quería arruinar la vida de su hijo. También le ordenó a Jun que regresara inmediatamente a trabajar en la empresa al día siguiente, que se mantuviera alejado de esa mujer y que no regresara más al restaurante. Hoy, mientras Hao estaba trabajando, de repente colapsó. Sus dedos temblaban incontrolablemente. Hao sabía muy bien que su tumor cerebral estaba empeorando, así que se dirigió al hospital para un chequeo, pero justo cuando ella estaba a punto de entrar, recibió una llamada del padre de Ji-hoon pidiéndole reunirse con ella. Tan pronto como se conocieron, el presidente expuso todas sus mentiras antes de decir cómo se atrevía una madre soltera como ella a jugar con el presidente de una gran corporación. Amenazó a Hao diciéndole que se divorciara rápidamente de su hijo y devolviera el dinero o, de lo contrario, enfrentaría las consecuencias. Hao incluso se arrodilló y le rogó que la dejara hacerse la cirugía, ya que le había resultado muy difícil persistir hasta ahora, pero el presidente simplemente vio a Hao como el tipo de mujer que no se detendría ante nada para conseguir dinero, y la empujó a un lado y se fue al darse cuenta de que no puede seguir adelante con la cirugía y que su tiempo se está acabando. Hao está abrumada por la preocupación por su hija Yun-sang. Mira las fotos de su hija. Su corazón se llena de un dolor agonizante en ese mismo momento en que recibe una llamada de su suegra. Su suegra le dice que ya no le guarda ningún resentimiento. Se disculpó por culparla por la muerte de su hijo y le aconsejó que viva una buena vida con su nuevo esposo, con la esperanza de encontrar la verdadera felicidad y alegría. Con el perdón inesperado de su madre, Hao, abrumada por la emoción, no pudo contener más las lágrimas. Comenzaron a correr por su rostro. Salió corriendo del autobús, pero en su prisa dejó su teléfono en el asiento después de bajarse. Hao era como un alma perdida vagando hacia adelante sin ningún sentido de dirección, metiendo la mano en su bolsillo. De repente se dio cuenta de que su teléfono había desaparecido. Se apresuró a regresar al autobús, se detuvo para buscarlo, pero no importa cuánto buscó, no pudo encontrarlo, completamente rota.
Se desplomó en el suelo sollozando. Sin control, no tenía idea de qué hacer a pesar de que deseaba desesperadamente vivir. Hiso no quería morir. Quería criar felizmente a su hija y verla crecer. Maldijo a los cielos por ser tan injustos al suplicar que alguien viniera a salvar a esta pobre niña después de perseguir a Hao. El padre de Ji-hoon lo llamó de inmediato y le entregó los papeles del divorcio. Sin importar cuánto Ji-hoon le explicara que Hao no era una cazafortunas, su padre no le creería. Cuando Ji-hoon descubrió que su padre se había reunido con Hao en privado, inmediatamente condujo. Salió a buscarla. No estaba en casa, y tampoco estaba en casa de su mejor amiga, sin saber qué más hacer. Ji-hoon solo pudo regresar y sentarse frente al restaurante esperando que apareciera Hao. Justo entonces apareció Hao. Ji-hoon emocionado corrió y la abrazó con fuerza, pero Hao lo empujó con frialdad y se fue a su habitación. Hao miró fotos de los tres juntos. Se dio cuenta de lo mucho que se habían convertido en una parte de su corazón. Al final, el padre tuvo que ceder. Ji-hoon era su único hijo a quien valoraba. Su hijo mayor era solo un playboy bueno para nada que no quería molestar a Ji-hoon. Aceptó que le hicieran una cirugía a su madre, pero solo con la condición de que nunca la volviera a ver después. Una vez realizada la cirugía, tuvo que divorciarse inmediatamente de Hao y cortar todo contacto con ella y su hija. Además, organizó una cita a ciegas para Ji-hoon con una mujer de su elección. Para sorpresa de Ji-hoon, la cita a ciegas resultó ser con su exnovia. Ji-hoon pensó que era ridículo. Incapaz de contener su curiosidad, preguntó ¿qué? La relación era entre Ji-hoon y Hao con las cosas como eran. Ji-hoon fue directo y admitió la verdad sobre su relación con Hao. En realidad era un matrimonio falso. Estaba más que feliz esperando con confianza a que Ji-hoon volviera con ella al día siguiente. Ahra llevó deliberadamente a sus compañeros de trabajo al restaurante de Ji-hoon para una comida. Incluso se reunió con Hao en privado para hacer valer su derecho, declarando que ahora era la novia de Ji-hoon. Hao estaba confundida, pero solo podía desearles lo mejor. En ese momento, Ji-hoon regresó al restaurante y Ahra inmediatamente lo presentó a sus compañeros de trabajo mientras su novio, con el corazón roto, se escondió en una esquina sintiendo el dolor. Justo en ese momento, Jung-hoon, completamente borracho, apareció en el restaurante tratando intencionalmente de pelear con su hermano frente a todos, pero Jun ignoró por completo a su hermano y se alejó solo para encontrar a Hao sentado en una esquina viendo una oportunidad. El cabrón Jung-hoon comenzó a actuar de manera inapropiada, diciendo repetidamente que también quería divertirse con la chica que le gustaba a su hermano, y luego comenzó a ponerse físico con ella. Jun, enfurecido, corrió y pateó a su hermano, seguido de un puñetazo furioso para darle una lección. Por suerte, el gerente llegó justo a tiempo para separarlos. Esa noche, Ji-hoon fue a visitar a su madre de espaldas a ella. Le dijo que no podría visitarla más y la instó a cuidarse así misma de ahora en adelante y dejar de atormentarse. Cuando terminó de hablar, Ji-hoon agarró con fuerza la mano de su madre. Las lágrimas corrían por su rostro. Finalmente llegó el día de la cirugía. Así que le dije, hija, que tuvo que irse de viaje de negocios y la dejó al cuidado de su mejor amiga. Afortunadamente, su mejor amiga siempre la ayudó incondicionalmente, pero cuando Hao llegó al hospital, descubrió que la madre de Ji-hoon estaba desaparecida. Ji-hoon, terminando una reunión, también recibió una llamada de su madre. Me había decidido no seguir adelante con la cirugía. Eligió regresar a su ciudad natal para vivir el resto de sus días. Ji-hoon discutió con su madre diciendo que gastó tanto dinero. ¿Todo fue en vano? Resulta que el día antes de la muerte de Ji-hoon, su padre fue a verla y la llamó madre egoísta. Le dijo que si quería morir, debía morir sola y en silencio, y dejar de vivir como un parásito que constantemente le chupa la sangre a su propio hijo. Dijo que cuando era joven se aferraba a él, y ahora se aferraba a su hijo. Mi madre, que ya no quería vivir así, decidió cancelar la cirugía y simplemente se escabulló por su cuenta. Su hermana menor está gravemente enferma y necesita urgentemente un trasplante de hígado para sobrevivir. Sin embargo, su único hermano se niega obstinadamente a ayudarla. Su hijo le ruega a su tío que salve la vida de su madre, pero solo recibe crueles insultos a cambio. La situación es crítica, por lo que Ji-hoon solo puede decir que no importa cuánto dinero quiera su tío, aceptará pagar, pero no se da cuenta de que estas palabras han herido profundamente el orgullo de su tío. Resulta que hace años su hermana se enamoró de un hombre casado e incluso quedó embarazada de su hijo para escapar de las críticas y regaños de la familia. Cambió su nombre en secreto y cortó todos los lazos con sus padres y hermano más
Tarde cuando su esposa enfermó gravemente. El hermano la buscó para pedirle prestado 1 millón para el tratamiento de su esposa. Pero su hermana fingió no reconocerlo al final porque no podía pagar el tratamiento. La esposa del hermano falleció, y ahora parece que su karma ha llegado. El hermano cree que toda esta desgracia es obra de su hermana sin otras opciones. Jun idea un plan para fingir un matrimonio con un extraño y usar su estado como miembro de la familia para donar su hígado a su madre. Inesperadamente, su madre huye a su ciudad natal el día de la cirugía programada. Ella va con sus padres para disculparse con remordimiento. Su hermano la encuentra y usa las palabras más duras para lastimarla, arrastrándola y obligándola a regresar a Seoul. Inmediatamente Hyun pasa a presenciar esta escena. El tío ve a Hyun llegar con su esposa e hijo. Él asume que todos han venido a rogarle que done su hígado a su hermana Hyun. Impotente dice que no se preocupe, él solo está allí para cumplir el último deseo de su madre de tomar una foto familiar. Hao y Jun-sung montan un espectáculo para animar la madre de Ji-hoon. Cualquiera que los viera pensaría que eran una familia feliz de 4, pero la madre de Ji-hoon no puede ser feliz y regresa a su habitación sola. Justo en ese momento, Hyo y Jun-sung corren a su ventana con las caras pintadas como lindos gatos para hacer reír a la madre de Ji-hoon. El humor de Nan mejora instantáneamente. Hisa sale a comprar bocadillos para su hija, pero olvida lavarse la cara. Ji-hoon la sigue rápidamente y cuando Hao se da cuenta de que no se ha lavado la cara, se avergüenza de ver esto. Ji-hoon toma un pañuelo para ayudarla a limpiarse la cara, incluso usa su saliva para ayudarla a limpiarlo por completo. Cuando el sol comenzó a ponerse, sus ojos se encontraron y Ji-hoon se inclinó lentamente hacia Hao, pero ella rápidamente puso una excusa y se fue. Tan pronto como llegaron a casa, vieron a Jun-sung sentado en la espalda de Mi-ran. Hao se apresuró a recoger a su hija, pero en lugar de enojarse, Mi-ran abrazó a Jun-sung con fuerza. Esa noche, toda la familia se sentó a cenar junta y se tomó una foto familiar feliz, tal como lo deseaba Mi-ran. Ji-hoon quería convencer a su madre de regresar a Seoul para la cirugía, pero Mi-ran estaba decidido a quedarse allí y vivir en paz sus últimos días. Al final, Hyun decidió respetar la decisión de su madre, cuando Hao se enteró ella. Inmediatamente se opuso, sabiendo que su propio tiempo era limitado. Quería donar su hígado a la madre de Ji-hoon lo antes posible. Hyun le dijo que aunque la cirugía no se realizaría, él todavía le daría el dinero restante a Hao, y su acuerdo terminaría allí. Agradeció a Hao por darle el calor de la familia durante ese tiempo, y se dieron la mano para despedirse justo cuando Jun estaba a punto de irse. Isu tomó su mano y le dio un beso en la mejilla, un beso empapado en lágrimas, de tristeza en ese momento. Jun ya no pudo contener los sentimientos que había estado escondiendo en su corazón. Atrajo a Hao cerca y le dio un dulce beso. Ahora no había contrato de matrimonio entre ellos. Todo lo que quedaba era amor temprano. A la mañana siguiente, Hao se fue con su hija cuando Jun se enteró. Corrió al muelle para perseguirlos, pero no pudo atraparlos. Después de que Hao fue al hospital para un chequeo, el médico le dijo que su tumor cerebral había crecido y que le quedaban como máximo 5 años de vida. Hiso decidió someterse a un tratamiento solo para poder vivir unos años más con su hija. Después de eso, Hao intencionalmente no respondió a los mensajes de Ji-hoon. Inesperadamente, cuando llevó a Jun-soo allí, se encontraron con él. La actitud de Hao hacia Jun dio un giro de 180 grados. No solo era fría con él, sino que incluso evitaba su confesión de amor. Y cuanto más agradable era Jun con Jun, más se encogía el corazón de Hao, y ella no podía estar con él por el resto de sus vidas. Pero no se atrevió a contarle sobre su tumor cerebral y que no le quedaba mucho tiempo. Por eso trató de mantener su distancia de él, pero Jun ya no podía controlar su corazón. Se había enamorado de Hao. ¿Cómo pudo dejarla ir tan fácilmente? ¿Así? Después de que terminaron de comer, Jun fue a pagar y descubrió que su tarjeta fue rechazada. Resulta que su padre descubrió que su hijo aún no se había divorciado, así que congeló todas sus tarjetas de crédito. Incluso dijo que la razón por la que Hao seguía merodeando era solo por su dinero. Exigió que su hijo finalizara rápidamente el divorcio inesperadamente. Jun no solo se negó a obtener un divorcio, pero también se enfrentó directamente a su padre y no le quedó otra opción. El padre de Ji-hoon fue a buscar a Iso exigiéndole saber por qué seguía aferrándose a su hijo. También le declaró a Hao que Ji-hoon ahora era solo un tipo arruinado sin un centavo a su nombre, así que ni siquiera sueñe con obtener algo de él,
Solo firme los papeles del divorcio como una buena chica y regrese de donde vino, aunque se sintió herida. Hao no explicó nada después de regresar a la casa de su mejor amiga. Hao, que nunca solía usar maquillaje, se puso cuidadosamente una cara hermosa, de maquillaje. Su mano temblaba mientras se aplicaba el lápiz labial. Su mejor amiga la vio maquillarse, y emocionada le preguntó qué estaba pasando, aún más sorprendentemente. Hao le pidió a su amiga que le pintara las uñas pensando que su vida estaba a punto de terminar. Hao aprovechó el momento para intentar vivirlo. Solo una vez. Lloró porque tenía tantos arrepentimientos, tenía tantas cosas que quería hacer. Quería tener citas, que la besaran, usar un maquillaje hermoso, brillar intensamente y vivir una vida. Vibrante, su mejor amiga animó felizmente a Hao sin saber que llevaba un tumor cerebral maligno, pero cuando Jiun llamó a Hao, todavía no pudo reunir el coraje para responder. Al día siguiente, Hao fue a ver al padre de Ji-hoon y le exigió que pagara el resto del dinero de su contrato con Jiun, o de lo contrario no se divorciaría. Escuchó esto y se rió a carcajadas. Luego se burló de ella diciendo que sus verdaderos colores finalmente se estaban mostrando. Al mismo tiempo, Ji-hoon, para pagar el dinero restante, vendió su auto y sus relojes e incluso pidió prestado dinero a su gerente. Finalmente, corrió felizmente al centro comercial para comprar un anillo de compromiso. Proponerle matrimonio a Hao. Después él la invitó a cenar a un restaurante, felizmente trayendo el dinero restante en un anillo al ver el anillo de compromiso. Isu estaba un poco aturdido. No nos divorciemos. Él dijo, sigamos viviendo juntos. Así tenemos que ser valientes y seguir adelante. Yo asumiré todas las responsabilidades. Aunque muy conmovida, Hao todavía lo rechazó diciendo que no necesitaba ninguna de esas cosas y solo necesitaba que se divorciara de ella. Ella dijo que su padre ya le había dado todo el dinero restante. Entonces ella endureció su corazón y le dijo a Hyun que nunca había tenido sentimientos por él y que era hora de que volvieran a sus posiciones originales. Hyun dijo que era ridículo y le preguntó si pensaba que él era un tonto y que simplemente se habían dejado llevar demasiado por su acto. Esto fue un error. Ang Jiun definitivamente fue un error. Simplemente olvídalo. Jiun le preguntó si hablaba en serio. Hiso dijo que hablaba en serio. En ese momento sintió como si miles de cuchillos estuvieran apuñalando el corazón de Ji-hoon. Luego Hao dijo que siempre que quisiera ir a la corte podía hacérselo saber y ella lo consiguió. Se levantó y se alejó. Jun, como un loco, persiguió a Hao preguntándole si su padre le había dicho algo, pero Hao solo dijo fríamente que no tenía nada que ver con él. Era solo que el acuerdo entre ellos había terminado. Así que todo debería volver a como empezó. Hao se alejó fríamente dejando a Jun solo. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas. Ni siquiera se dio cuenta de que estaban allí después de que Hao estuvo fuera de la vista de Jun. Ella no pudo contener más las lágrimas y cayeron como lluvia. ¿Cómo podría no amar a Jun? Ella simplemente no quería ser egoísta. No podía hacer eso, y ella simplemente no podía hacerlo. La madre de un heredero rico tiene una enfermedad grave, pero se niega firmemente a someterse a una cirugía y elige regresar a su ciudad natal después de que su hermano mayor descubrió que estaba furioso y regañó a su hermana menor preguntándole por qué no regresaría con su sobrino para hacerse la cirugía. Pero la hermana menor, como cuando eran niños, se aferró a su hermano pegándose a él y diciendo que quería morir allí después de decir esto. Llamó a su sobrino y le dijo a Hyun que viniera rápido y llevara a su madre de regreso. Para tratamiento ella corrió y agarró el teléfono, no queriendo que su hermano molestara a Hyun. Su hermano dijo, ¿qué esperas que te ayude a planificar tu funeral? No importa qué, es mejor estar vivo que muerto. Deja de ser tan terco y vuelve a la cirugía inmediatamente. El hermano, a pesar de su lengua afilada, no podía soportar ver a su hermana dejar este mundo. La hermana siguió disculpándose con su hermano por cosas del pasado. Hoy Mayan vio a su hermano regresar de pescar. Inmediatamente corrió feliz de ayudarlo, pero solo recibió críticas de su hermano en realidad. Solo estaba preocupado por la salud de su hermana. En ese momento, el padre de Jun hizo que su secretaria fuera hasta allí para hacer que su hijo cortara lazos con Mayan. Trajeron una gran suma de dinero para el hermano de Miran, para obligarla a irse furioso en nombre de su hermana. Arrojó el dinero directamente a la cara de la secretaria, amenazándolo salvajemente. Incluso casi lo arrojó al mar. Afortunadamente su hermana llegó a tiempo para detenerlo. En ese momento Hyun recibió una llamada de su tío por teléfono. Su tío seguía maldiciendo a su padre,
llamándolo cobarde, e incluso diciendo que su padre no merecía ser su padre si seguía actuando así. Tarde o temprano recibiría lo que se merecía después de colgar. Ji-un se sintió increíblemente confundido. Esa noche su hermano la llamó para que saliera a cenar. Llamó varias veces, pero su hermana no respondió. Mirando más de cerca encontró a su hermana inconsciente y habiendo vomitado mucha sangre, así que llamó a una ambulancia para llevar a Mayan a un hospital en Seúl. Al escuchar la noticia, el padre de Ji-hoon también fue rápidamente al hospital y casualmente se encontró con el de Miran hermano. Lo vio, sonrió y dijo que parecía que no le quedaba mucho tiempo. Incluso dijo que si quería un trasplante de hígado, su familia no tendría a nadie que los ayudara. Finalmente metió algo de dinero en la mano del hermano de Myran, diciendo que era para los preparativos del funeral. Esto era como meter intencionalmente un avispero, bastardo, dijo. Ojalá pudiera matarte ahora mismo, pero no dejaré que mis manos, que ya han arruinado la vida de mi hermana, se usen para comprobar si está muerta. Pero este tipo era realmente una escoria que el cielo y la tierra no pude tolerarlo. Entonces el hermano de Mirran tiró furiosamente todo el dinero diciendo: «Salvaré a mi hermana yo mismo, no necesito el dinero de tu familia». Se dio la vuelta y se fue haciendo temblar de ira al padre de Ji-hoon cuando Ji-hoon descubrió que su tío quería donar su hígado a su madre. Agarró con entusiasmo la mano de su tío y le agradeció una y otra vez, cuando su hermana descubrió que se oponía a que su hermano le donara su hígado. Pero su hermano dijo que su objeción no era válida, incluso si tuvieran que atarla, se haría la cirugía. Dijo que una vez que se recuperara tendría que hacer muchas buenas obras para que cuando conociera a sus padres más tarde no se sintiera avergonzada. Qué maravilloso tener un hermano como este. En este momento, Mirra no pudo contener las lágrimas de felicidad y gratitud. Tal vez estas eran lágrimas de parentesco. Incluso si alguna vez se habían visto como enemigos, el tiempo curaría sus heridas. Mientras tanto, su mejor amiga seguía aferrándose a Hao, queriendo que abriera un pequeño restaurante con ella. Este siempre había sido el sueño de Hao, pero Hao rechazó la petición de su mejor amiga, Su amiga estaba preocupada de que Hao pudiera malinterpretarla pensando que tomaría su dinero. Finalmente, Hao le contó su secreto a su mejor amiga. Después de enterarse de la verdad, su mejor amiga la abrazó muy fuerte y lloró fuerte. ¿Por qué la vida era tan injusta? ¿Por qué era tan cruel con una madre soltera amable como Hao? Al día siguiente, Hao fue a ver al gerente y casualmente vio a Yoon-sung bailando en la calle. Yoon la recogió de inmediato y se fue. Hao le dijo a su hija que ella y Yoon no estaban casados, por lo que tuvieron que mudarse. Yoon estaba triste y no quería para irse. El tío Yoon-sung la regañó diciendo que le dijo a su madre que no peleara con él y que le diría que se reconciliara con su madre al escuchar a Yoon-sung llorar. Yoon se sintió desconsolado, pero ¿cómo podían saber que ella también quería que los tres fueran felices juntos? Esa noche, mientras Hao estaba colgando la ropa, vio a Ji-un e inmediatamente se giró para irse. Ji-un la llamó de nuevo. ¿Realmente no significó nada para ti? Hao respondió. Ya respondí. Eso, Ji-un, protestó. ¿Crees que soy un idiota que no puede diferenciar entre los sentimientos? Verdaderos Yoon. Impulso momentáneo al ver esto. Hao cambió de tema y preguntó cuándo irían a la corte. Luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Pero una persona sentimental como Ji-un realmente no podía soportar esta verdad. Todas las noches, Yoon recordaba los hermosos recuerdos entre él y Hao. Él claramente sentía su amor. Entonces, ¿por qué lo estaba alejando tan despiadadamente? Solo pensar en esto hizo que Yoon sintiera un dolor inmenso al mismo tiempo. El hermano mayor de Ji-hoon lo estaba investigando en secreto y queriendo aprovechar la oportunidad para echarlo de la empresa después de enterarse del secreto sobre el contrato matrimonial de Ji-hoon. Jung-hoon felizmente fue a casa para contarle a sus padres. Inesperadamente sus padres no estaban enojados y en cambio lo regañaron. Resultó que el padre de Ji-hoon ya sabía todo al respecto. Su hermano mayor, al no querer que Ji-hoon viviera en paz, comenzó a difundir rumores por toda la empresa de que Ji-hoon había sido engañado por amor y dinero por un trabajador del restaurante. Después de escuchar a los empleados decir cosas malas sobre él, se sintió extremadamente incómodo. Hao, por otro lado, también no podía vivir en paz con esos rumores, con gente que decía que se había acercado a Ji-hoon solo para estafarlo por dinero. El jefe de cocina no creía que Hao fuera ese tipo de persona y habló por ella indignado. Hoy Hao trajo albóndigas para visitar a su suegra.
Encontró a su suegra montando su puesto en el clima helado y teniendo que comer fideos para calentarse. Sintió una pena increíble por ella, pero su suegra estaba preocupada de que su visita molestara a su novio. Iso le dijo que ya había roto. Con Jiun, su suegra la miró y le dijo reconfortantemente que no estuviera triste si no estaba destinado a ser. Entonces, no debería ser forzado. Así que le pidió un favor a su suegra. Ella dijo que podría estar muy ocupada en el futuro, así que quería pedirle a su suegra que la ayudara a cuidar de Jun-sung. De vez en cuando, su suegra aceptó de forma natural y feliz poder cuidar de su nieta. La razón por la que Hao dijo que estaría ocupada era en realidad que necesitaba tiempo para ir al hospital para recibir tratamiento. Ella fue en secreto al hospital para quimioterapia, sin avisar a nadie, viendo a otros pacientes con sus familias. Iso se sintió un poco deprimido después de regresar al restaurante. Hao se enteró por el gerente que la madre de Ji-hoon había sido hospitalizada. Rápidamente, se fue a casa. Empacó algunas cosas para su hija y se preparó para ir al hospital a visitarla. De repente, un dolor agudo golpeó su pecho, se dobló y corrió al baño para vomitar violentamente, pero no se olvidó de darse la vuelta y cerrar la puerta. No quería que su hija la viera en esto mucho dolor. Su mejor amiga, mientras hacía las uñas de una clienta, no podía evitar que le temblaran las manos. Estaba desconsolada por su desafortunada amiga. «Hola», la llamó su mejor amiga pidiéndole que cuidara a su hija después de que su hija se durmió. Hao comenzó a rezar. «Todavía. Tengo mucho que hacer. Quiero leerle a Jun-sung, verla ir a la escuela y ayudarla a cepillarse el cabello todos los días. Realmente tengo mucho que hacer». Después de que llegó su mejor amiga, Hao salió de inmediato. ¿A dónde podría ir tan tarde? Resulta que quería ir al hospital a visitar a la madre de Ji-hoon. Ver a la madre de Ji-hoon acostada en una cama de hospital, el corazón de Hao dolía, y ella lloró. El tío de Ji-hoon reconoció a Hao porque no pudo hacerse la cirugía. Hao siempre se había sentido muy culpable después de enterarse de que el tío de Ji-hoon tenía la intención de donar su hígado a Mayan Hao. Finalmente pudo sentirse a gusto. Agarró su mano y le agradeció una y otra vez. Ella sabía lo importante que era la existencia de Mi-ran para Ji-hoon. Cuando ella se iba, Hao se topó con Hyun-jiun. Le habló a Hao con un tono frío, diciendo que de ahora en adelante ella ya no necesitaba venir aquí después de que todo su acuerdo terminara. Pero cuando Jun se enteró por su tío que Hao había estado llorando desconsoladamente frente a él, Jun no pudo contener sus emociones y corrió tras Hao. La siguió silenciosamente detrás de ella. Justo cuando Hao estaba a punto de ser atropellada por un auto, Jun corrió y la atrajo hacia sus brazos. ¿Estás loca? Casi te atropella un auto. ¿Quieres morir? Hola. Así que empujó a Jun y caminó hacia adelante. Jun bloqueó el camino de Hao y se disculpó, derramando su corazón ante ella. Dijo que la quería a su lado que haría cualquier cosa por ella, incluso divorciarse. Admitió que todo era su culpa, y le rogó que lo perdonara y le diera una oportunidad. Así que trató de contener su anhelo por Ji-hoon al final. Ella todavía lo rechazó mientras pasaba rozándole el hombro. Sus lágrimas cayeron incontrolablemente en ese momento. Ji-hoon realmente sintió su angustia después de regresar a casa. El cuerpo de Hao reaccionó nuevamente a la medicación. Corrió al baño a vomitar cuando casualmente fue a arreglarse el cabello y vio la cantidad de cabello que se le había caído en la mano. Miró a su hija dormida afuera y el corazón de Hao se sintió increíblemente inquieto. Al día siguiente, Hao estaba empacando para mudarse del restaurante. Jun-sung le preguntó a su madre si tenían que mudarse. No entendía por qué su madre había roto con el tío Jun. Jun-sung incluso se escondió en una esquina negándose a irse porque no podía soportar dejar este lugar. Apenas había comenzado a sentir la felicidad de tener un padre, y ahora tenía que volver a ser huérfana. Al ver esto, Hao reprimió su dolor y se alejó resueltamente. Jun vio esto y inmediatamente siguió obedientemente yéndose con su madre. Jun-sung se apoyó en el hombro de su madre y se despidió del tío Ji-hoon. Fue una escena desgarradora ver esa noche extrañando terriblemente a Hao Ji-hoon. Fue a un bar para ahogar sus penas en alcohol. Al ver el anillo de compromiso, se sintió abrumado por la angustia. Al mismo tiempo, Hao también estaba mirando una foto familiar y los extrañaba. Jun, habiendo bebido demasiado, corrió inconscientemente a la casa de su mejor amiga. Llamó a la puerta, despertando a Hao, e insistió en entrar para ver. Jun. Usó el alcohol para reunir su coraje.
y le dijo a Hao que olvidara todo lo que le había dicho el otro día. Se arrepentía ahora. Los sentimientos que tenía por ella ya no eran los mismos que antes. Dijo que había perdido la cabeza antes y que por eso dijo esas cosas. Se disculpó. Con Hao por hacerla sentir incómoda, Hao dijo que estaba bien y que no necesitaba disculparse. Pero la verdad era que estaba locamente enamorado de Hao. Dijo todo eso, e incluso usó el alcohol como excusa para tener relaciones físicas con Hiso, afortunadamente su mejor amiga. Llegó a tiempo para detenerlo después de que se le pasara. La borrachera. Jun estaba seriamente desanimado. No podía creer que le había hecho algo tan vergonzoso a Hao después del trabajo. Hao fue al hospital para un chequeo. De repente recibió un mensaje de texto de Jun pidiéndole que fuera a la corte al día siguiente para finalizar el divorcio. Hao se sintió increíblemente vacía en este momento. Distraídamente dejó su teléfono y se levantó para irse del hospital, olvidando su bolso y teléfono. Mientras tanto, Jun estaba haciendo ejercicio en el gimnasio cuando de repente recibió una llamada del teléfono de Hao. Resultó que una joven había encontrado el bolso de Hao en un banco del hospital. Vio que Ji-hoon era el contacto más reciente, así que lo llamó. Jun salió corriendo sin saber por qué Hao habría dejado su bolso en el hospital. Se apresuró al hospital. La niña comparó la foto en la pantalla del teléfono después de confirmar que Ji-hoon era pariente del dueño del teléfono. Le devolvió el teléfono y el bolso al ver que Hao había puesto su foto familiar como fondo de pantalla de su teléfono. Ji-hoon se sintió extrañamente feliz en ese momento. Accidentalmente encontró una receta del departamento de neurocirugía en el bolso de Hao. Tomó la receta y fue a preguntarle al médico al respecto. Como resultado, el médico lo sermoneó y le preguntó qué tipo de esposo era porque nunca acompañó a su esposa para recibir tratamiento. Kyun se sintió extremadamente confundido. ¿Qué quiere decir con tratamiento doloroso? No sé qué enfermedad tiene. El médico le preguntó si realmente no lo sabía. El médico le explicó claramente la condición de Hao a Ji-hoon cuando descubrió que Hao tenía una enfermedad terminal y que su vida ahora estaba en cuenta regresiva. Ji-hoon no pudo aceptar esta cruel verdad. Justo entonces, Hao se apresuró a regresar al hospital para buscar su bolso. Ji-hoon había dejado su bolso en la recepción y se escondió en un rincón, observando en silencio a la mujer que amaba irse después de regresar al restaurante. Ji-hoon fue a la habitación vacía sin Hao y Jun-sung. Allí recordó lo fuerte que era Hao cuando firmaron el contrato. Debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal. Luego de ver la foto de una familia de 3 que Jun-sung Jun no pudo contener su dolor y rompió a llorar. En ese momento sintió un inmenso arrepentimiento. Lamentó haber sido tan tonto. La mujer que amaba estaba siendo atormentada por una terrible enfermedad y ni siquiera sabía que hoy era el día en que la madre soltera y el rico heredero se divorciaban. Hao cepilló suavemente su cabello y un gran mechón se cayó para evitar que Jun notara su enfermedad. Tomó las tijeras con decisión y le cortó el cabello. Hiso lloró mientras cortaba, pero realmente no tenía otra opción. Después se puso un poco de maquillaje ligero, lo que sorprendió a su mejor amiga. Hao dijo que, dado que esta era la última vez que vería a Jun, quería mira bonita Ji-hoon ya estaba esperando afuera del juzgado temprano, al ver el cabello corto de Hao. Jun se sorprendió un poco y luego sugirió que tuvieran una última comida juntos, y luego fueran al cine. Después de la película, los dos caminaron bajo los cerezos en flor. La razón por la que Jun hizo todo esto fue para poder pasar un poco más de tiempo con Hao. Estaba esperando que Hao le dijera su secreto, mientras que Hao pensó que solo estaba ganando tiempo y que en realidad no quería un divorcio. Sin otra opción, Jun solo pudo completar el divorcio. Procedimientos con ella después de que Hao terminó. Jun tomó los papeles del divorcio y los arrugó. Hao, enojado, le preguntó qué estaba haciendo. Jun dijo que no podía divorciarse de ella. Hao dijo, ¿estás loco? Jun dijo sí, estoy loco. Luego se dio la vuelta y se fue rompiendo los papeles del divorcio frente a Iso, afirmando firmemente que la salvaría. Iso se quedó momentáneamente aturdido. Jun la regañó y le preguntó por qué se estaba torturando así. Ella había salvado toda su vida y él también salvaría la de ella. Sus acciones lo estaban volviendo loco. Ao sabía que estaba enferma en ese entonces. Aún así, ella firmó ese contrato. Jun la llamó tonta y le preguntó qué se suponía que debía hacer si lo dejaba, así que evitó su pregunta y le rogó a Jun que se divorciara de ella. Solo entonces podría obtener el dinero de su padre y el futuro de Junon estaría seguro. Al escuchar esto, Jun le dijo a Hao que lo usara mientras no se divorciara de él. Podía hacer lo que quisiera.
Pero Hao dijo que si continuaban con este matrimonio, estaría completamente agotada tanto física como mentalmente. Realmente tenía demasiado dolor. Xiun dijo que se divorciaría de ella, pero eso no fue suficiente. Significaba que la abandonaría. Quería que lo escuchara de ahora en adelante. En este momento Hao era realmente un dolor inmenso. Se inclinó hacia el abrazo de Ji-hoon y lloró, en voz alta. Ahora estas dos personas que realmente se amaban, finalmente habían derribado los muros alrededor de sus corazones. Esta madre soltera sufría de un tumor cerebral para evitar ser una carga para sus seres queridos. Huyó en secreto, a su ciudad natal. Quería regresar al lugar donde una vez vivió, pero cuando Hisho llegó a la costa, los recuerdos felices de ella y Jiun inundaron su mente. Hao inconscientemente fue al pequeño restaurante que su abuela solía dirigir. Un huérfano como Hao y su abuela dependían el uno del otro viviendo. Juntos ahora el restaurante todavía estaba allí, pero su abuela había fallecido hacía mucho tiempo. Jiun no pudo contactar a Hao y la estaba buscando frenéticamente. Fue al salón de uñas de su mejor amiga y descubrió que Hiso había ido a casa de su madre. Inesperadamente su madre, como él, tampoco pudo contactar a Hiso. Cuando Jiun vio a Jun-sung, estaba increíblemente feliz, pero su madre lo vio de inmediato. Cambió su expresión y le dijo que dejara de aferrarse a su nuera. Jun se sintió completamente impotente en este momento. Mientras tanto, Hao, debido al empeoramiento del tumor cerebral, yacía con dolor en una pensión a pesar de que tomaba medicamentos. El dolor era tan severo que no podía dormir. Hao intentó levantar su teléfono para encenderlo y escuchar el mensaje de voz de Jung. Para entonces, Hao tenía tanto dolor que no podía soportarlo más. Quería tomar algunos analgésicos, pero terminó derramando el agua y las pastillas en el suelo y Jung todavía no podía. Para encontrar a Hao ardiendo de ansiedad en el otro lado, Hao usó su última fuerza para llamar a Jun temblorosamente, diciéndole que viniera y la salvara. Luego condujo toda la noche a la pensión donde se hospedaba Hao. Encontró a Hao desplomada frente a la puerta con demasiado dolor. Jun corrió y sostuvo el rostro de la mujer que amaba, diciéndole que no importaba cómo se viera en el futuro, no importaba cuánto empeorara, todo estaba bien, no importaba lo que pasara, ella siempre sería la alta Kang por lo que amaba profundamente. A Hao, conmovida por Jun, decidió no huir más de esta relación. Se arrojó a sus brazos y se abrazaron llorando fuerte temprano a la mañana siguiente. Jun se despertó temprano para comprar alimentos y preparó un gran desayuno para Hao. Le agradeció a Ji-hoon por todo lo que había hecho por ella. Jun dijo, «Si quieres agradecerme, dame un beso». Esto hizo que Hao se sintiera increíblemente tímida. Ji-hoon le dijo a Hao que la ayudaría a mejorar. Ya se había contactado con un especialista superior en los pero primero quería que Hao aceptara no huir nuevamente después de decir esto. Él le hizo hacer un juramento meñique con él, para cumplir su promesa. Aprovechando la oportunidad para ponerle el anillo de compromiso en el dedo, bien, hicimos un juramento meñique, ¿no es genial? Juguetonamente le advirtió que intentara escaparse otra vez, y la perseguiría hasta los confines de la tierra. Oh, vaya, eso fue un movimiento suave. Hao estaba completamente conmovido por las dulces palabras de Ji-hoon. Después, Ji-hoon llevó a Hao a casa cuando su suegra escuchó que Hao y su novio se habían reconciliado. No se enojó en absoluto. En cambio, la animó a ella y a Ji-hoon a estar juntos. Podía ver que trataba bien a Jun-sung. Muy bien, y definitivamente sería un buen hombre. Hao se conmovió profundamente cuando escuchó esto. Al mismo tiempo, Ji-hoon también recibió una respuesta del profesor en los Sus hallazgos fueron los mismos que el diagnóstico anterior de Hao. La situación de Hao era optimista, lo que decepcionó profundamente a Ji-hoon. No se atrevió a decirle este resultado, así que decidió mantenerlo en secreto por el momento. Mientras tanto, Jung-hoon se sentía bastante bien por tener la ventaja sobre su hermano menor, pero no sabía que su padre ya estaba al tanto de todo a lo que iba. Jung-hoon, y le dio una charla seria incluso para sacar pruebas de que Jung-hoon había estado usando en secreto el dinero de la empresa. Jung-hoon inmediatamente cayó de rodillas rogándole a su padre otra oportunidad, pero el presidente Sun-guk estaba completamente harto de su hijo inútil. Más tarde, Jun fue a la casa de su padre para entregar su renuncia. Decidió que había terminado con la lucha de poder familiar y solo quería vivir una vida pacífica con Hao. Al escuchar esto, el presidente estaba furioso. Creía que todo esto era culpa de Hao.
por lo que inmediatamente envió a su secretaria para encontrarla cuando el padre de Ji-hoon descubrió que Hao tenía un tumor cerebral, pero aún así firmó el contrato para donar su hígado a la madre de Ji-hoon. Sintió que esta mujer intrigante haría cualquier cosa por dinero. Cuestionó a Hao y le preguntó qué tipo de hechizo había puesto en su hijo para que Ji-hoon buscara a los mejores profesores en los EEU para ella e incluso ignorara el negocio de su familia. Luego le dio el informe de diagnóstico enviado desde los EEU. Con la esperanza de que Iso dejara a su hijo Iso, llevó el diagnóstico a su médico. Después de conocer los resultados que encontró, que de hecho no eran optimistas al mismo tiempo, Hyun estaba parado afuera de la sala de operaciones esperando. Resultó que hoy era el día de la cirugía de su madre y su tío. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito. Su madre finalmente se salvó y podría recuperarse pronto. Hao, por otro lado, estaba desconsolada. Miró el anillo de compromiso que Ji-hoon le dio y lloró sin cesar. No quería morir y no quería dejar a Jiun, porque el destino le estaba jugando una mala pasada tan cruel. En ese momento, Jiun envió un mensaje pidiendo conocerla a la familia. Salieron a caminar juntos. Hola Su le preguntó a Jiun sobre el diagnóstico del especialista estadounidense. Jiun mintió y le dijo que los resultados eran muy buenos y que, con un tratamiento activo, podría recuperarse. Le dijo que no lo pensara demasiado sin saber que Hao ya había recibido el informe de su padre. Hicieron un paquete para perseverar y no darse por vencido al ver a su mamá y papá besándose. Jun-sung, emocionado, corrió para unirse a su familia. Estaba realmente tan feliz al día siguiente. Hao fue a ver al padre de Ji-hoon por su cuenta. Ella devolvió el dinero del acuerdo que le había dado antes el padre de Ji-hoon. Era muy sospechoso, pero Hao explicó que no se hizo la cirugía en ese entonces, porque tenía miedo de que si moría su hija no tendría en quién confiar. Este dinero no le pertenecía, y si lo usaba para criar a su hija como madre, se sentiría increíblemente avergonzada. Quería ser una madre de la que su hija pudiera estar orgullosa. Por primera vez, el padre de Ji-hoon vio a Hao bajo una luz diferente. Hoy, Ji-hoon reveló proactivamente el secreto de su falso matrimonio. Maraj a los accionistas y oficialmente renunció, lo que hizo que su padre se enfureciera. Su padre había querido que Hao asumiera toda la culpa, pero Jun, para protegerla, arruinó su propio futuro después de dejar la compañía. Jun sintió una sensación de alivio sin precedentes esa noche. No podía esperar más y le llevó un ramo de flores a Hao. Caminó lentamente hacia ella y se abrazaron fuertemente. En ese momento, Hao sintió una felicidad que nunca antes había experimentado. Los tres comenzaron su nueva vida feliz juntos en la mesa de la cena. Jun incluso le pidió a Jun-sung que comenzara a llamarlo papá, y ella aceptó felizmente. Jun estaba tan emocionado de escucharlo que siguió pidiéndole que lo dijera de nuevo. No podía dejar de sonreír durante toda la comida. Mientras tanto, el padre de Ji-hoon estaba pasando por un momento difícil. No solo estaba abrumado con el trabajo en la empresa, sino que también tenía que volver a casa con su inútil hijo bueno para nada, Jung-hoon, que no hacía nada más que holgazanear todo el día. Harto, envió enojado a Jung-hoon a una de sus subsidiarias en Estados Unidos. La madre de Jung-hoon no podía soportar el favoritismo de su esposo, así que decidió para ir a vivir a Estados Unidos con su hijo. Al final se quedó solo aislado en esa enorme mansión. Mientras tanto, la condición de Hao empeoraba. Ella vomitaba cada vez con más frecuencia, lo que la ponía increíblemente ansiosa. Al día siguiente, cuando fue a otra sesión de terapia, el médico le aconsejó que suspendiera el tratamiento. El cuerpo de Hao se había debilitado demasiado, su sistema inmunológico estaba comprometido y los efectos secundarios de la quimioterapia estaban afectando su salud. Continuar con el tratamiento podría hacer más daño que bien al no quedar otra opción. Hao tenía para pausar su terapia después de escuchar las noticias. Jiun estaba furioso con el doctor de Iso una vez que se calmó. Le rogó al doctor que salvara a Iso diciendo que tenían que salvarla sin importar qué, pero luego vio a Hao sentada allí aturdida en una esquina. Se recompuso y la consoló suavemente, actuando como si nada estuviera mal. La llevó a comer lo que quisiera y le sugirió que la cambiaran a un hospital diferente. Pero ella se negó y le mintió a Hyun diciendo que el doctor le dijo que estaba mejorando, así que no debería preocuparse. Hyun luego tomó a la madre y hija a su nuevo hogar, un lugar para los tres. Incluso preparó una habitación para Jun-sung, justo del tipo que siempre había soñado. Hao estaba increíblemente conmovida por esto. Jun-sung seguía llamándolo papá,
una y otra vez, y era como si Jun estuviera bajo un hechizo. Hao deseó que el tiempo pudiera detenerse en ese mismo momento, esa noche mirando a su hija dormida. Hiso sintió una punzada de dolor. Le preocupaba que si un día fallecía repentinamente, no habría nadie para cuidar de su pequeña niña, así que al día siguiente, Hao fue para ver a su suegra. Tuvieron una buena comida juntas. Hao sintió pena por ella al verla en el frío tratando de vender sus cosas. Su suegra notó lo pálida que se veía Hao y cuánto peso había perdido, lo que la preocupó, así que aprovechó esta oportunidad para sincerarse con su suegra sobre el tumor cerebral con el que estaba luchando. Le dijo que si un día fallecía, esperaba que su suegra pudiera cuidar de Jun-sung. Su suegra estaba completamente atónita al mismo tiempo que Jun llegó y le contó todo a su madre esperando que ella apoyaba su relación con Hao. Pero su madre no estaba de acuerdo. Después de todo, ¿qué madre en el mundo quiere ver a su hijo saltar a un pozo de fuego? La condición de Hao solo traería más dolor en el futuro. Mayan sabía que Hao era una buena mujer, pero también estaba preocupada por su hijo. Jun le dijo que no se preocupara, que todo esto era su propia elección y que lo estaba haciendo voluntariamente. Su madre, al ver que no había forma de cambiar de opinión, no tuvo más remedio que respetar su decisión. Mientras tanto, Hao estaba en el supermercado comprando comestibles. Quería cocinarle a Jun una buena comida. Mientras aún se sentía bien en casa, comenzó a mostrar sus habilidades culinarias cuando de repente un fuerte dolor de cabeza la golpeó y terminó colapsando al suelo de dolor. Jun-sung vio esto y estaba aterrorizado, así que le dijo a Jun-sung que no se acercara. La niña estaba congelada de miedo. Afortunadamente, el mejor amigo de Hao apareció justo a tiempo para recoger a Jun-sung. Hao, todavía en el suelo, no pudo levantarse y luego se quemó accidentalmente con una sartén caliente. Gritó de agonía. Justo entonces llegó Jun y encontró a Jun-sung afuera llorando histéricamente cuando entró. Vio a Hao desplomada contra la pared impotente conteniendo su dolor. Se acercó gentilmente a ella y vio la quemadura en su mano. Agarró un tazón de hielo para ayudar a tratarla. Incluso se burló un poco de ella diciendo, «Te emocionaste tanto de verme que arruinaste toda la cocina». Hao se sintió increíblemente. Avergonzada de ser vista en un estado tan miserable por la persona que amaba, Hyun la abrazó y siguió consolándola después. Su mejor amiga lleva a Jun-sung al restaurante a visitar a sus gatitos, dándoles a Hao y Ji-hoon algo de privacidad. Hao Hasehyun prometió que después de que ella deje este mundo, él regresará a donde realmente pertenece y ella espera que pueda visitar a Jun-sung de vez en cuando. Jun le pregunta si está bromeando con él y le pregunta a dónde podría ir. Él le dice que se retracte de sus palabras inmediatamente al ver esto. Hao está de acuerdo y dice que se retractará de sus palabras. Hao siente que le viene un dolor de cabeza, así que va a su habitación a descansar. Mientras tanto, Hyun intenta terminar la comida que hizo Hao, mientras las lágrimas corren por su rostro en su habitación. Hao también está llorando en silencio cuando se despierta. Hao ve un corazón que Jun dibujó para ella. Justo entonces recibe una llamada telefónica de su suegra. Su suegra la anima diciéndole que escuche atentamente y que no sienta que está a punto de morir, a pesar de que se retractó de esas palabras. Antes dice que ya perdió a su hijo y que no puede perder a Iso también. Le dice que sea fuerte y que siga viviendo, que piense en Jun-sung y siga viviendo después de escuchar esto. Hao dice que hará todo lo posible para seguir viviendo. Ella promete que seguirá viviendo. Hyun parado afuera. Escuchó la conversación entre Hao y su madre. En este momento, sintió una impotencia que nunca antes había experimentado. El usualmente reservado heredero chaval, de repente decidió hacer un gran gesto. Preparó una propuesta romántica queriendo sorprender a Ha, la mujer que amaba, con la ayuda de su asistente. Creía que podía ganar el sí de Hao ahora. Todo estaba listo. Solo faltaba la protagonista femenina Jun. Le envió un mensaje de texto a Hao engañándola para que fuera a su nueva casa para ver un sofá que acababa de comprar. Hao se dirigió allí de inmediato, después de una charla rápida con su mejor amiga Ella. Felizmente se dirigió a su nueva casa, que no estaba lejos. Solo había caminado unos pocos pasos cuando Ji-hoon le envió un mensaje de texto, nuevamente instándola a darse prisa. Sabiendo que Hao estaba en camino, Hyun sintió una mezcla de emoción y nervios. Luego repasó el plan de propuesta nuevamente con su manager y Jun-sung, pero a pesar de que lo habían ensayado innumerables veces, Hiso todavía no estaba por ningún lado. Mientras tanto, Hao, que caminaba,
detuvo repentinamente su teléfono y lo dejó caer al suelo en ese preciso momento en que la pelota que Jun-sung lanzó aterrizó justo en las velas causando una explosión ardiente. El sonido de globos explotando resonó por toda la habitación. Jun sintió una sensación de Boeing después de esperar y seguir sin ver a Hao. Le preocupaba que algo le hubiera pasado. Decidió salir corriendo a buscarla, pero justo cuando Jun salió por la puerta, recibió una llamada del mejor amigo de Hao después de enterarse de que Hao se había desmayado y fue llevada al hospital. Jun corrió allí y encontró a su mejor amiga ya llorando. El médico vino a informar a Jun que el tumor cerebral de Hao se había hinchado aumentando la presión dentro de su cráneo. Emergencia. Fue necesaria una cirugía de inmediato para drenar el líquido al enterarse de lo crítica que era la condición de Hao y que su vida estaba en riesgo durante la cirugía. Su mejor amiga entró en pánico. Jun se quedó allí congelado en shock. Todo su cuerpo temblaba mientras firmaba el formulario de consentimiento para la cirugía. No tenía otra opción. Solo podía rezar en silencio para que el destino no se llevara a Hao. La cirugía había estado ocurriendo durante horas. Su mejor amiga llevó a Jun-sung al hospital. Todos esperaban ansiosamente el resultado, cuando de repente la luz que indicaba la cirugía se apagó. El corazón de Ji-hoon se iluminó demasiado y sintió como si lo apretaran. Estaba aterrorizado por el peor de los casos. Rápidamente le dijo al amigo de Hao que llevara a Jun-sung a casa. Justo entonces salió el médico. El amigo de Hao le preguntó al médico si todavía estaba viva. El médico dijo que estaba fuera, de peligro inmediato. Al escuchar esto, todos finalmente respiraron aliviados. Sin embargo, el médico agregó que esta cirugía no era una solución permanente, ya que el tumor no se había eliminado por completo. Situaciones como la de hoy podrían volver a suceder en cualquier momento. Jun hizo una profunda reverencia para expresar su gratitud al doctor al ver a Su acostada allí inconsciente. El corazón de Ji-hoon ACH a sus lágrimas cayeron suavemente sobre su pequeña mano. Él sostuvo su mano con fuerza como si tratara de transferir algo de su energía para ayudarla a recuperarse rápidamente. Al presenciar esto, su mejor amigo se sintió feliz por eso porque realmente había encontrado un hombre que la amaba profundamente. Después de un tiempo descansando en el hospital, Hao finalmente pudo ser dada de alta, se puso la peluca que su amiga había preparado para ella y esperó a que Jiun la recogiera. Cuando Jiun llegó al hospital, se reunió con el doctor, instó a Ji-hoon a cuidar muy bien de Hiso. Si el tumor continuaba creciendo y presionando sus nervios, Hiso podría perder sus habilidades cognitivas e incluso experimentar parálisis. El doctor animó a Jun a mantenerse fuerte hasta el final. Jun felizmente llevó a Hao a casa. Su manager y Jun-sung habían decorado la casa para darle la bienvenida. Su mejor amiga, que no quería ser una tercera rueda, se fue junto con el asistente al ver cuánto esfuerzo puso Jun en preparar todo esto para ella. Hiso se sintió conmovida y feliz. Ella deseó. Este momento podría durar para siempre después de que Jun-sung se durmiera. Los dos finalmente tuvieron un tiempo privado juntos. De repente, Ji-hoon dijo que tenía que irse. Hiso sintió una ola de decepción. Pero luego Jun apareció repentinamente por detrás y levantó a Hao de sus pies. Temprano a la mañana siguiente, Jun lleva a Jun-sung a hacer algo de ejercicio, mientras Hao se queda en casa para preparar el desayuno. Este es probablemente el momento más feliz y tranquilo para su familia. Pero de repente Hao siente que todo frente a ella se vuelve borroso. Ella sabe muy bien que está entrando en una nueva fase donde los síntomas comienzan a aparecer cuando Hye y Jun-sung regresan. Ella actúa como si nada hubiera pasado para evitar que Jun se preocupe por ella. La familia de tres disfruta felizmente del desayuno que Hao preparó. Hoy es el día. Hola. Su regresará al restaurante para una reunión con sus compañeros de trabajo. Hola. Así que me levanté temprano para maquillarme y lucir más hermosa. Jun la abraza suavemente por detrás. ¡Qué momento tan maravilloso! Tan pronto como llegan a la entrada del restaurante, Hao comienza a sentirse mareada. Le dice a Jun que le tome la mano. Jun mira a Hao con preocupación dentro del restaurante con todos animándolos. Jun y Hao comparten un dulce beso, pero en el segundo siguiente, Hao casi se desmaya. Jun corrió a abrazarla tratando de aliviar el dolor que Hao estaba soportando en este momento. Todos encontraron la sopa del día muy salada, pero cuando Hasu la probó, no pudo saborear nada en absoluto. Así que siguió agregando sal a su tazón, pero aún no podía saborear nada. El chef al ver esto lo encontró muy extraño. Probó la sopa del tazón de Hao y casi murió por la salinidad que incluso bromeó preguntando si Hao estaba tratando de hacerle una broma.
Pero Hao insistió en que la sopa sabía a Blan Jun parecía entender todo. Secretamente cambió su tazón de sopa con Hao's. Un amigo cercano lo probó y dijo que la sopa de Hao tenía un sabor muy profundo. Blan Jun se unió y estuvo de acuerdo con ellos. ¡Hola! Así que pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Tocó suavemente un poco de sal derramada en la mesa y se la puso en la boca. En un instante se dio cuenta de que había perdido su sentido del gusto como chef, aunque esta era una verdad muy difícil de aceptar para ella. Shun, desconsolada, solo pudo ofrecerle una mirada reconfortante. El jefe de cocina notó que Hao actuaba de manera extraña y le preguntó si estaba embarazada. Todos terminaron aplaudiendo y deseándoles un bebé pronto, pero la verdad era que Asu no solo aún no estaba embarazada, sino que también sufría un tumor cerebral. Después de la reunión, Hasu agradeció a todos por todo lo que habían hecho por ella ese día después de ser dada de alta del hospital. La madre de Ji-hoon observó en secreto a Hao desde lejos, pero no se acercó a ella. Fue hacia Ji-hoon y le dio un red sobre como regalo de bodas para él. Y Hasu Mayan había planeado ir a ver a Hao, pero tenía miedo de que eso molestara a su Ji-hoon. Estaba muy feliz de recibir la bendición de su madre. Mian también decidió irse y regresar a su ciudad natal para vivir con su hermano esa noche. Hao le dijo a Yoon-sung que debía ser fuerte en el futuro, e incluso si no estaba cerca para seguir viviendo felizmente. De repente, la visión de Hao sobre su hija se volvió borrosa. Mi hermoso tesoro, le dijo a Yoon-sung. Incluso si ya no puedo ver más, todavía puedo verte porque te amo. Así es como yo nos vemos, Yoon-sung siendo joven. Simplemente piensa que la vista de Hao es mala y le dice que se ponga sus lentes. Ella inocentemente limpia las lágrimas de su madre. Al ver esta escena, no puedes evitar sentir mucha pena por Hao. Es como si el destino fuera increíblemente cruel. Mientras tanto, Ji-hoon está afuera instalando cuidadosamente pasamanos para Hao. Pone su canción favorita y se abrazan balanceándose suavemente al ritmo de la música, pero Ji-hoon no puede contener las lágrimas. Siguen cayendo. Hao se estira para tocar su rostro. Tiene miedo de que después de que pierda su vista olvidará cómo se ve abrumada. Ella comienza a llorar. También Hyun ve esto y la consuela, diciéndole que no tiene permitido llorar y que nadie le dio permiso para llorar. Así que se pone de puntillas y besa suavemente la frente de Ji-hoon, agradeciéndole y diciéndole que él es la persona que más ama en el mundo. Se miraron el uno al otro. Sus ojos se llenaron de una mezcla amarga y dulce de anhelo y amor temprano. A la mañana siguiente, Hao se levantó muy temprano para hacer una comida. Luego se dirigieron al zoológico y vieron a un panda súper lindo absorbiendo su precioso tiempo. Feliz juntos, cualquiera que los vio no pudo evitar sentir una oleada de felicidad. Ellos mismos Arma dice, no sé cuánto tiempo nos queda, tal vez sea un año, tal vez un mes, o tal vez mañana será nuestro último día, pero no me arrepentiré. Así que solo hay una cosa que quiero hacer ahora mismo, y es amarte. Te amo. Tanto. Te amo. Realmente. Te amo profundamente. Cada segundo. Cada minuto te amo. Aunque el destino de Hao no haya sido amable, conocer a alguien como Hyun podría ser la mayor felicidad que jamás podría experimentar. Así que en lugar de una historia triste, esto es más como una historia rebosante de calidez. Bueno, eso es todo por ahora. Presione el botón de suscripción para ver qué sucede a continuación en el drama.